Entonces estábamos platicando justamente de algunos signos que pueden llegar a tener estos pacientes que tienen anemia por deficiencia de hierro. Platicábamos también la importancia que tiene justamente las cantidades de hierro en el organismo. ¿Por qué? Porque derivado de eso, pues obviamente nosotros vamos a tener ciertos comportamientos o no. No es tan sencillo de repente. Entonces, bueno, ya platicamos que la taquicardia es un dato importante. ¿Por qué? Porque el problema está cuando el paciente, aparte de todo, digo, a lo mejor ya es hipertenso, entonces se altera más el ritmo cardíaco, entonces puede generar problemas serios. Parece mentira que una anemia, incluso el paciente puede tener 9 gramos de hemoglobina y generarle taquicardias, ¿eh? O sea, no necesita tener 5 gramos para que se vea más afectado. La palidez mucocutánea, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el caso de esta paciente, que la lengua se ve prácticamente blanca, pero si ustedes se dan cuenta, la piel se ve ictérica, ¿ok? ¿Esto por qué sucede? Bueno, esta paciente cuando la vimos, justamente, estaba manejando alrededor de 7 gramos de hemoglobina. A menor cantidad de hemoglobina y ante la compensación tan aumentada, pues empieza a haber un proceso hemolítico. Ese fue el problema con ella. Permítanme ahí. Después apagar el aire. Ahí está el control. El aire acondicionado. Ok, entonces se les van a quitar el aire acondicionado porque hace frío, sí, yo sé, yo sé. Es que aparte de ese ruido genera que también se sature, yo creo que. Ok, no, yo ya conozco a muchos, son bien friolentos. ¿O no, Silvia? Es como en los laboratorios ponen el aire acondicionado y ya quieren batas afelpadas, ¿no? Batas de polar, ¿no? Digo, no son muy bonitas, pero pudiera ser una opción. Nada más que el problema es que son más inflamables que las de algodón, ¿no? Ok, entonces platicábamos justamente de esta paciente que llegó más o menos con unos 7 gramos de hemoglobina. Entonces, pues obviamente ante la necesidad de oxígeno en el cuerpo, esa necesidad la lleva a que trate de compensar justamente de mayor manera, de mayor grado. Entonces, ¿qué pasa? Que como empiezo a tener muchos eritroblastos, empiezo a tratar de quitar los núcleos de manera prematura, muchas de estas células igual pudieran salir con algún artificio. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que empiezo a destruir justamente estas células. Entonces, eso me va a generar que exista mayor cantidad de bilirrubina en circulación. Entonces, al tener poca celularidad y poca hemoglobina, pues obviamente empieza a haber palidez que puede ser mucocutánea o puede ser de mucosas con ictericia con respecto a la piel. O sea, la piel se puede ver ictérica. Y se los juro que esta paciente llegó con esa cantidad de hemoglobina y pues bueno, de hecho también llegó con un poco de coiloniquia, ¿vale? O sea, aquí es donde observamos que las uñas empiezan a ver escarbadas. Eso es a lo que llamamos coiloniquia. Entonces, pues obviamente tenía los datos de palidez mucocutánea, tenía cierto grado de ictericia, que era más o menos leve, y pues empezamos a ver lo que son las uñas todas escarbadas, y decimos, bueno, seguramente es una anemia por deficiencia de hierro, pero pues aquí lo ideal que es confirmar el diagnóstico. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. O sea, no porque la clínica concuerde muchas veces, a fuerza tiene eso el paciente. Digo, es como decir, es que al paciente le duele la cabeza. ¿Qué será? ¿No? Pues ¿cuánta gente no le duele la cabeza? ¿No? O sea, hay muchas patologías que cursan con los mismos datos clínicos. Entonces, por eso, siempre debemos tener las evidencias para que, pues, obviamente se pueda, pues, favorecer de una manera más adecuada el diagnóstico del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí apenas se alcanza a ver, pero acá, pues, esta es una imagen tomada de un libro y se ve que están escarbadas las uñas. Igual aquí se empiezan a aplanar y posteriormente se empiezan a volver cóncavas esas uñas. Entonces, todo eso es porque se empieza a desprender mayor cantidad de células, ¿ok? De esos queratinocitos y obviamente empezamos a generar cambios en algunas estructuras del cuerpo. Igual se debilitan los folículos pilosos, empieza a haber pérdida de cabello y bueno, pues todo esto va a tener un paciente con anemia por deficiencia de hierro. Platicábamos justamente de las etapas de la deficiencia de hierro. Y aquí, por ejemplo, tenemos la reserva de hierro, que puede ser normal, puede haber ferropenia inicial, ferropenia sin anemia y anemia por deficiencia de hierro, perdón. El transporte de hierro, que puede ser muy elevado, puede ser normal, puede ser disminuido, pues obviamente dependiendo del hierro que se encuentre disponible, va a ser la posibilidad de transportar justamente ese hierro. Ahora, el hierro eritrocitario, pues dependiendo cómo esté justamente la reserva y qué tan disponible esté, va a ser cómo se va a comportar. Ahorita vamos a explicarlo.
La transferrina sabemos que es la proteína que nos va a ayudar a transportar el hierro en mayor grado. Y tenemos obviamente la ferritina, que es el almacén de hierro, por ejemplo. Y bueno, puede estar normal, disminuido o muy disminuido. Entonces la hemoglobina puede ser normal a baja. Todo dependerá justamente del momento en el que encontremos nosotros estos pacientes. Y pues a partir de ahí, pues obviamente vamos a tener que clasificarlo de esta manera. Entonces, un paciente normal tiene una reserva de hierro, pues normal, ¿no? Tiene una buena reserva de hierro. El transporte de hierro va a estar de manera completamente normal. Obviamente de eso se va a encargar ¿quién? La transferrina. El hierro eritrocitario está en cantidades normales. La ferritina va a ser normal y la hemoglobina va a ser normal en ese paciente. Tanto la hemoglobina total como la hemoglobina que se encuentra dentro de las células. Y eso lo vamos a poder evaluar con la concentración media de hemoglobina globular. Tenemos la ferropenia inicial, en la cual empiezo a tener menor cantidad de reserva de hierro, aunque el transporte de hierro es normal, la cantidad de hierro dentro de las células es normal, la transferrina empieza a elevarse ligeramente, pero la ferritina empieza a disminuir. ¿Esto por qué situación se da? Porque como yo ya no estoy metiendo más hierro en el organismo, ya no estoy almacenando más, lo que estoy sacando para que se mantenga en cantidades normales en circulación, pues obviamente me lleva a tener una ferritina, por ejemplo, una transferrina que pueda transportar el hierro suficiente para que estos eritrocitos tengan cantidades normales de hierro. No sé si se entiende. Entonces, cuando el paciente es normal, pues todo lo tiene normal, ¿no? Obvio. Pero cuando empieza la ferropenia, si yo tengo una poca de reserva, esa reserva puede ser suficiente para sacar el hierro que se pega a transferrina, se transporta en cantidades adecuadas de transferrina para lo que son los eritroblastos, tengan cantidades normales de hierro estos eritrocitos y pues obviamente tengamos todavía células normocrómicas. Pero mientras yo ya tengo una ferritina ligeramente baja. Entonces a eso se le llama depresión de hierro. O sea, ¿por qué? Porque la depresión empieza en ¿dónde? Solamente en la reserva. ¿Ok? Entonces la ferritina pues obviamente está baja. Tenemos la ferropenia sin anemia, en donde me acabo la reserva de hierro, el transporte de hierro es regular, o sea, no es el adecuado, pero todavía es regular, suficiente para que el hierro dentro de los eritrocitos formando parte de la hemoglobina sea normal. La transferrina se va a elevar más, ¿por qué? Porque como estoy sacando más hierro de la reserva, por eso me quedo sin reserva. Entonces la transferrina va a estar elevada sí, pero no va a estar a tope la producción. Entonces toda esta transferrina que se está produciendo de más está captando todo el hierro que puede para transportarlo y a partir de ahí la ferritina se queda justamente con una deficiencia moderada. Y bueno, la hemoglobina va a ser normal, ¿por qué? Porque lo que yo estoy sacando y transportando todavía es suficiente para que los eritrocitos tengan cantidades normales de hemoglobina. Y aquí es en donde nosotros a lo mejor empezamos a ver uno que otro leptocito, justamente en esta ferropenia sin anemia. Empezamos a ver uno que otro leptocito, ¿por qué? Porque, ojo, o sea, no el 100% de los eritrocitos van a alcanzar hierro suficiente. Entonces, cuando empiezan a tener menor cantidad de hierro, nos va a llevar a qué? A que pues obviamente empezamos a tener a lo mejor de 2 a 3 leptocitos por campo cuando revisamos el extendido. Entonces, bueno, pues ahí es donde podemos empezar a sospechar que el paciente tiene una deficiencia de hierro, aunque tenga a lo mejor 13 gramos de hemoglobina en ese momento. Es lo que les decía, se llama ferropenia sin anemia. Y es la etapa previa a que el paciente entre en anemia por deficiencia de hierro. O sea que el paciente con anemia por deficiencia de hierro ya pasó por estas 2 etapas. Porque la última se llama anemia por deficiencia de hierro. Una, tengo 0 hierro almacenado prácticamente, o la cantidad de hierro que tengo almacenado es mínima. El transporte de hierro disminuye considerablemente. ¿Por qué? Pues porque no hay hierro, no hay mucho que transportar, o sea, es mínima la cantidad de lo que se transporta. Ya empezamos a ver células hipocrómicas, empieza a disminuir gradualmente lo que es la cantidad de hemoglobina que se produce. ¿Por qué? Porque no hay hierro suficiente. ¿Para qué? Para que se complete la carga y los eritrocitos sean normocrómicos, o sea, ya es un grado de hipocromia importante. Y bueno, obviamente la transferrina va a estar a tope, o sea, va a estar, se está hiperproduciendo con la finalidad de que lo que entre inmediatamente se transporte para todas estas células que requieren del hierro. ¿Ok? Entonces la ferritina va a estar disminuida y la hemoglobina ya empieza a estar baja. Entonces a eso es a lo que le llamamos anemia por deficiencia de hierro. Llevamos justamente estas 3 etapas
Y es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque podemos evitarle al paciente una anemia por deficiencia de hierro. Eso podemos hacerlo sin ningún problema. Pero para esto tendremos que hacer ferritina y tendremos que hacer hierro sérico. ¿Para qué? Porque a lo mejor el hierro sérico puede estar prácticamente normal, ¿ok? El hierro en circulación, como en este caso. Pero el problema es cuando, pues no sé cómo está la reserva, ¿ok? Porque la deficiencia de hierro se define directamente por la reserva, cómo está la reserva de hierro, o sea, cómo está la ferritina. Si la ferritina es la que está baja, quiere decir que el paciente tiene deficiencia de hierro, aunque el hierro sérico esté normal. ¿Por qué? Porque la reserva se está acabando, porque está sacando lo que puede para compensar lo que necesitan todos estos eritroblastos y formen cantidades normales de hemoglobina. No sé si se entiende esa parte. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, el comportamiento puede ser variable. Muchas veces, por ejemplo, uno solicita que le hagan los perfiles de hierro y dependiendo del comportamiento, pues es la decisión que se va a tomar. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente que me dice que la ferritina está elevada y el hierro sérico está disminuido, lo que yo entiendo es que ese hierro no está disponible. ¿Ok? Por eso es que no tengo cantidades normales de transferrina y férrica en circulación. ¿Cuál va a ser el problema? Que yo no puedo darle hierro al paciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy hierro, lo sigo saturando de hierro, pero a lo mejor la saturación se va a llevar a cabo a nivel de enterocitos absortivos. Ventajas de eso. La ventaja de los enterocitos absortivos es que llega un momento en que se desprenden del epitelio y se van en conjunto con las heces fecales. Esa es una gran ventaja y por eso no nos genera necrosis intestinal. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la situación. Ya sé qué pasa. Se acabó la batería. Ajá. ¿Sí? Ahorita pues. Lo que pasa es que la sobrecarga de hierro te puede llevar a desarrollar cirrosis hepática. Por eso es importante regular todo esto. Sí, ese es el problema. El exceso de hierro en el organismo te puede llevar a generar un alto grado de oxidación y a partir de ahí, pues obviamente tú vas a tener problemas serios con respecto a esto que estamos platicando. Uno, puede generarte necrosis tisular a nivel hepático, te puede generar empiezas con una insuficiencia hepática y posteriormente pues vas a empezar a tener necrosis a nivel hepático. Empieza a generar disfuncionalidad orgánica, porque de hecho el páncreas también puede llenarse de lo que es todo este tipo de cosas, de hierro. Se empieza a almacenar ese páncreas con hierro, se empieza a llenar de hierro, y lo que va a generar es disfuncionalidad pancreática también. Y las células son bastante susceptibles a la sobrecarga de hierro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la situación que podemos llegar a tener en muchos pacientes. Entonces, igual, si ese hierro se empieza a almacenar en músculo cardíaco, te va a generar obviamente una insuficiencia cardíaca y te puede generar necrosis a nivel tisular. Entonces, ese sería el detalle. Ahí está. Okay, o sea, sí es necesario regular toda esa parte, porque ahora, un paciente que tiene sobrecarga de hierro, lo que tenemos que hacer es administrarle quelantes de hierro. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos quelantes es atrapar el hierro que está en la circulación y entonces a fuerza tienes que sacar lo que está en la reserva. O sea, el hierro sérico, tú lo que vas a hacer a propósito es que el paciente baje la cantidad de hierro en circulación. ¿Para qué? Para que se libere justamente el que está en la reserva y de esa manera empezar a eliminar un poquito la sobrecarga de hierro. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer sin ningún problema, Pero sí hay que tener cuidado porque pues la situación está en que si a nosotros nos administran hierro y no necesitamos hierro, el problema está en que nos empezamos a vegetar también porque se genera un alto grado de oxidación también en el cuerpo. ¿Okay? Y eso, el hierro, acuérdense que se utiliza para un montón de cosas. Ese es el detalle. Justamente por eso, bueno, ahorita platicamos lo que es la deficiencia, pero la sobrecarga de hierro genera problemas muy serios, muy serios. ¿Okay? Sí, claro, acuérdense que en nuestro cuerpo todo en exceso o deficiencia genera problemas. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 nos puede llevar a tener procesos limitados de replicación de DNA. Ahora, el exceso de vitamina B12 puede generar desmielinización, o sea, afecta a nuestras neuronas. Y es un problema serio. Digo, hay gente que a lo mejor no se nota, ¿no?
porque pues no se ve que tenga neurona, pero hay gente que sí se le va a notar, por supuesto, sí se le va a notar. Entonces todo en exceso o en deficiencia nos va a generar muchos problemas. Por eso es que siempre la recomendación es, si te hace falta, tómalo, si no te hace falta, ¿para qué te generas problemas de gratis, ¿no? Igual en el caso de las hormonas tiroideas. El caso de las hormonas tiroideas es interesante porque influyen sobre muchas células del cuerpo. De hecho, las células que captan de mejor manera y que funcionan mejor con las hormonas tiroideas, llámese T3, T4, son las células, lo que son los hepatocitos, las células renales, las células pancreáticas. Entonces, a partir de ahí yo puedo tener éxito o no con respecto al metabolismo, a la excreción y todo eso. Un paciente que tiene, por ejemplo, exceso de hormonas tiroideas, pues obviamente sí tiene un hipermetabolismo, claro, pero ese hipermetabolismo también va acompañado de poliuria, por ejemplo. ¿Ok? Entonces empieza a ver, y es un paciente que empieza a tener, hagan de cuenta que empieza a tener sed, entonces empieza a meter agua, pero ¿por qué mete tanta agua? Porque también está sacando mucha agua. Entonces tiene que ir compensando todo esto, le genera, afecta también el sistema nervioso central y genera cuadros de ansiedad en estos pacientes. O sea, igual, un paciente hipertiroideo puede tener cuadros de este tipo. Entonces, bueno, eso hay pacientes que tienen diarreas derivados de un hipertiroidismo y a partir de ahí empieza a tener deficiencias nutricionales. Entonces le tienen que dar suplementos que contengan vitaminas, minerales y todo eso. Pero bueno, también hay que ver qué es lo que está disminuido. O sea, no todo baja, que quede claro, ¿no? Pero sí todo en exceso o en deficiencia genera ese problema. Si el paciente tiene hormonas tiroideas bajas, metabolismo lento, empieza a subir de peso generalmente, igual puede tener un poquito de problemas para orinar de una manera completamente normal, se espacian un poquito más las idas al baño, por supuesto, puede tener estreñimiento, o sea, así es en nuestro cuerpo lamentablemente. Todo en exceso o en deficiencia nos va a generar problemas. ¿Okay? Entonces tengan cuidado cuando quieran meterse hierro y no necesiten hierro. ¿Okay? Porque eso favorece la oxidación del cuerpo. Y eso promueve también la necrosis tisular y los cuadros de apoptosis, principalmente a nivel de médula ósea, que es en donde pues, nosotros estamos formando células sanguíneas y de repente empiezan a tener citopenia. Pero es justamente por una sobrecarga de hierro. Porque, por ejemplo, un paciente que tiene anemia sideroblástica empieza a tener reticulocitopenia. Ah, bueno, porque la sobrecarga de hierro en estas células, que como no se está utilizando ese hierro, porque a lo mejor no formamos protoporfirina, pues obviamente genera cuadros de oxidación. Entonces estas células entran en apoptosis en la médula ósea y a partir de ahí el paciente empieza a tener reticulocitos bajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que analicemos toda esta situación. Entonces, sí, la sobrecarga de hierro lleva a todo eso. ¿Sí se entiende más o menos este esquema? En el cual, digo, el paciente normal, pues tiene en teoría todo normal, ¿no? Pero, pues obviamente, según la ferropenia, puede ser inicial, en donde la reserva es ligeramente baja. Claro, alcanza lo suficiente o tiene lo suficiente para poder transportar hierro de manera normal y ser captado por los eritroblastos y formar hemoglobina en cantidad normal todavía, aunque hay ya un grado de deficiencia que puede ser leve. Y de hecho algunos de estos pacientes que les voy a mostrar llegaron más o menos en esta etapa, ferropenia inicial. Algunos llegaron en ferropenia sin anemia y otros pues ya llegaron en un cuadro de anemia por deficiencia de hierro. Un cuadro pues ya eh, completamente clásico con respecto a la citometría. ¿Ok? Entonces, bueno, el chiste de todo esto es que los vayamos formando a ustedes, los tenemos que ir formando para que puedan orientar los diagnósticos. ¿Ok? Mentira que el laboratorio no tiene por qué hacer diagnósticos, al contrario, pues entre más puedas apoyar, pues es mejor, ¿no? Pero eso depende de la mentalidad de cada quien. Nosotros sabemos que cada cabeza es un mundo y que algunos pueden ver bien que se sugieran pruebas, pero a otros les molesta que sugieras pruebas. Y generalmente el buen médico es el que te acepta la sugerencia. Claro, siempre y cuando tengan que ver con lo que están tratando de diagnosticar, ¿no? Aquí, por ejemplo, este paciente tiene deficiencia de hierro y le van a medir glucosa. Pues no, lo que tengo que ver es cómo está el hierro, ¿no? Para poder establecer el diagnóstico. Pues sí, o sea, depende qué es lo que estemos sugiriendo. Porque aunque ustedes no lo crean, hay cosas muy graves en el medio. Vamos a ver si esta cosa, porque con eso sí. Eh, sí, claro.
De hecho, muchos pacientes pueden generar un cuadro de estos. Déjenme me salgo tantito y luego vuelvo a entrar para aquí. A ver si ya quiere ya. Nada más era de que... Sí, los pacientes con neoplasias finalmente pueden llegar a tener muchas cosas. Pueden tener deficiencias nutricionales, porque acuérdense que no solamente se afecta la estirpe neoplásica, claro, los tratamientos están relacionados o están directamente indicados para lo que son las células neoplásicas, pero siempre va a haber afección de las células normales. Ahora, pues también dependerá del tipo de tratamiento, porque por ejemplo una neoplasia hematológica, si yo administro un tratamiento que es contra un CD20, claro, voy a destruir todas las células que tengan CD20, normales y patológicas. He ahí la desventaja de algunos tratamientos. Claro, son muy dirigidos, pero sí eso puede llegar a generar problemas. ¿Okay? Dependerá. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer de colon comúnmente tiene hemorragia y lo puede llevar a tener anemia por deficiencia de hierro y es algo muy común en esos pacientes. Ok, ahora, con respecto a lo que es la morfología, aquí tenemos, por ejemplo, el eritrocito normal, que sabemos que es una célula, que es un disco bicóncavo. Aquí tenemos las dos concavidades. Hagan de cuenta que lo que hice fue partir a la mitad del eritrocito. Tenemos justamente estas concavidades y esta zona justamente donde están un poquito más cercanas a las membranas es lo que me va a ayudar a formar la zona central de palidez. ¿Ok? Yo ya sé que de manera normal un eritrocito con respecto al diámetro puede medir de 5 a 7 micras aproximadamente y de grosor puede medir de 2 a 3 micras. Entonces, bueno, ¿esto es importante? Bueno, sí, para el equipo es importante porque el equipo es el que me va a decir si efectivamente hay microcitosis y hay hipocromia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, yo puedo ver la hipocromia en las células, claro, pero yo no puedo ver si esta célula es de tamaño normal o es de tamaño más pequeño. Claro, si yo tengo células un poquito más grandes y comparo con un leptocito, a lo mejor sí se ve ligeramente más pequeño. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que a lo mejor la cantidad de hemoglobina es prácticamente normal. Entonces eso como que va a decir, caray, pero yo no veo que sean células hipocrómicas. Sí lo son al momento en que tienen menor cantidad de hemoglobina y la célula es más pequeña. ¿Por qué digo esto? Porque la célula puede verse con cantidades de hemoglobina normales, pero no es lo mismo una célula que mide 90 femtolitros y tiene 33 gramos por decilitro de hemoglobina globular, por ejemplo, concentración de hemoglobina globular, a cuando tengo una célula que mide 80 femtolitros y a lo mejor tiene 32.3 gramos por decilitro de concentración de hemoglobina globular. A lo mejor la cantidad de hemoglobina corresponde al tamaño de la célula, pero al ser la célula chiquita, entonces quiere decir que cabe la hemoglobina correspondiente a ese tamaño. Pero si yo pongo esa hemoglobina en una célula de tamaño normal, ya es hipocrómica. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado cuando el equipo les dice, el paciente tiene microcitosis, no vayan a decir, es que yo no la veo. No, pues porque tú no mides el grosor de la célula. Ese es el problema. Tú no puedes medir el grosor de la célula, el equipo sí. Entonces ahí sí créanle al equipo, siempre y cuando esté bien calibrado. Si no está bien calibrado, mejor ni le muevan. ¿Ok? Tengan cuidado. Entonces, el eritrocito normal, pues bueno, tenemos estas características. Generalmente la zona central de palidez es aproximadamente de un tercio del tamaño de la célula, generalmente. Ahora, el leptocito inicial, si ustedes se dan cuenta, se ve casi de tamaño normal con respecto al diámetro. Y a lo mejor no se nota tanto que está ligeramente aumentada la zona central de palidez, pero en donde sí se empieza a notar es un poquito en el grosor. Justamente por eso se llaman leptocitos, porque la célula empieza a adelgazar prácticamente. Entonces, justamente esto, la diferencia de grosor, es la que a mí me está indicando que la célula es más pequeña. Por eso está como célula microcítica, porque a lo mejor esta puede medir, que les gusta, unos 90 femtolitros, sí, pero a lo mejor esta célula ya empieza a medir 82 femtolitros y ya está por debajo de 84. Pero apenas sí es perceptible el grosor de la célula o el ancho de la célula. ¿Ok? Entonces, igual tenemos lo que es el caso de los leptocitos intermedios, que es en la célula en la cual, pues a lo mejor ya notamos más fácilmente la zona central de palidez. Ya vemos que es una célula más delgada, justamente por eso aumenta la zona central de palidez. ¿Por qué? Porque al momento en que se acercan más estas concavidades, pues obviamente yo tengo que ver cómo esta hemoglobina se empieza a desplazar hacia lo que es los extremos o la periferia justamente de este eritrocito. Entonces, lo que voy a notar es una zona central de palidez más amplia de lo normal. ¿Ok?
Y la célula yo puedo verla de diámetro normal, o sea, aparentemente está de diámetro normal y lo que noto es la hipocromia. ¿Ok? Pero al momento en que yo veo la zona central de palidez más amplia, eso sugiere que la célula es más delgada. Y eso yo no puedo evaluarlo al microscopio. O sea, yo no puedo saber, lamentablemente, qué grosor tienen estas células. ¿Entienden? Ahora tenemos los leptocitos tardíos o también llamados anulocitos. Estas células, pues obviamente lo que se nota solamente es en la periferia la cantidad de hemoglobina. La zona central de palidez es muchísimo más amplia que la original, por supuesto. Entonces, bueno, si yo volteara esta célula, sería una célula muy delgada, con una zona central de palidez generada. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta se pegan lo que son las concavidades de la célula. Y al momento en que se pegan, pues obviamente toda la hemoglobina se va a los extremos y por eso vemos que solamente la periferia es en la cual tenemos hemoglobina. Ahora, el término anulocito pudiera ser a lo mejor un poquito inadecuado porque en realidad la célula no tiene forma de anillo. O sea, si fuera una forma de anillo tendría un boquete en el centro. ¿Ok? O sea, estaría perforada la célula y no es así. Entonces, bueno, creemos que es más adecuado decir leptocitos tardíos y bueno, pues vamos a ver si se le cambia con respecto al término anulocito. ¿Ok? Entonces son las diferentes etapas de formación con respecto a lo que son los leptocitos. Ahora, generalmente el anulocito o leptocito tardío, yo lo voy a encontrar cuando la deficiencia de hierro es muy severa ya. Es cuando yo la voy a encontrar, es cuando voy a empezar a ver células como estas, pero generalmente lo que alcanzo a ver son leptocitos iniciales, leptocitos intermedios y ya los leptocitos tardíos se van a quedar cuando el paciente a lo mejor ya tiene con la deficiencia más de 4 meses aproximadamente. ¿Ok? Entonces ya vamos a empezar a encontrar mínima cantidad de leptocitos y conforme avance la deficiencia va a ser si empiezan a incrementar la cantidad de leptocitos. Pero yo ya sé que cuando veo células de estas, urge darle tratamiento al paciente. Pero primero tengo que definir la causa. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos otra situación también. Tenemos, por ejemplo, la regulación de la síntesis de ferritina en lo que es justamente los hepatocitos. Entonces, esta síntesis de ferritina en el hepatocito se va a mediar o va a estar regulada por la presencia de hierro. Ahora, en el caso de lo que es la ferritina, va a ser una proteína que depende de la cantidad de hierro que estén ingresando al organismo y a partir de ahí es cuando se va a formar justamente esta ferritina. Cuando yo tengo niveles bajos de hierro, ¿qué sucede? No hay manera de transcribir lo que es el RNA mensajero para lo que es la ferritina. ¿Por qué? Bueno, aquí por ejemplo estoy generando el RNA mensajero, sale al citoplasma, ¿ok? Y esto le llamamos elementos responsivos a hierro. Y acá tengo algo que se llama IRP, que sería proteína responsiva a hierro, o sea que responde ante la presencia de hierro. Entonces, lo que es este elemento responsivo a hierro es bloqueado justamente por esta proteína responsiva a hierro. Bloquea justamente esta zona. Entonces se forma este complejo y tengo claro el RNA, tengo aquí lo que es la proteína responsiva a hierro. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta proteína lo que está haciendo es bloquear justamente la traducción de la información con respecto al RNA mensajero. ¿Por qué? Porque para que se pueda llevar a cabo la traducción de lo que es esta información, yo requiero de hierro para pegárselo a esta proteína y liberar justamente al RNA mensajero que va a ayudarme a sintetizar ferritina. Entonces, si hay poco hierro, hay poca ferritina. Entonces, esto responde dependiendo de las cantidades de hierro. Ahora, es como siempre les pongo el ejemplo. La ferritina se produce siempre y cuando existe hierro, ¿ok? Es como cuando ustedes, no se puede producir de manera tonta o descontrolada. ¿Por qué? Porque es como si nosotros compráramos 100 cajas para guardar laminillas y ni siquiera hacemos laminillas. ¿Para qué quiero las 100 cajas? ¿Para que hagan bulto? ¿Para que estén entorpeciendo las funciones de la célula? Entonces, justamente por eso, esto se lleva a cabo de esta manera. Va a ser dependiente de la presencia de hierro. Si yo tengo poco hierro, no hay traducción de RNA mensajero para ferritina, o sea, sí se hace la transcripción, sí se genera el RNA mensajero, pero es bloqueado y solamente la única manera de desbloquearlo sería pegándole hierro a esta aconitasa justamente, ¿para qué? Para que libere ese RNA mensajero y se pueda traducir la información, que es lo que tenemos de este lado. Dice, niveles altos de hierro nos lleva a ¿qué? A que salga justamente el RNA mensajero para ferritina. Tenemos esta ferritina, el RNA mensajero para ferritina, pero es bloqueada por la proteína responsiva a hierro.
Entonces la bloqueo, pero a final de cuentas este hierro que está disponible o que tengo justamente en esta célula se pega a la conitasa, libero justamente la conitasa y lo que vamos a hacer es empezar a generar el proceso de traducción. ¿Para qué? Para que me lleve a formar justamente esta proteína llamada ferritina. Entonces, a hierro se produce ferritina. No hay hierro, no tiene por qué producirse ferritina. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen 200 laminillas diarias, pues ahí sí vale la pena que compren sus 100 cajas para laminillas. ¿Por qué? Porque van a tener donde guardarlas. Yo sé que no es así, ¿sabes? En algunos lugares tal vez sí, en algunos lugares tal vez no. Entonces, hagan de cuenta que es algo parecido. De nada sirve que yo compre cajas para laminillas si ni siquiera conozco los portaobjetos. ¿Ok? Pero si yo conozco los portaobjetos y me encanta guardar los casos de mis pacientes, compro cajas para laminillas y ahí meto justamente esas laminillas. ¿Queda claro? Eso es lo que hace nuestro organismo con respecto a la presencia de hierro y la producción de lo que es la ferritina. ¿Ok? Sí se transcribe, sí se forma RNA mensajero, pero si no hay hierro, no hay manera de liberar justamente esta proteína que lo está bloqueando, no se libera el RNA, no se traduce y pues obviamente no hay ferritina. ¿Sí se entiende? Entonces, ese sería el caso de lo que es la ferritina. Ahora, vamos a tener otra situación también, como lo que es justamente la producción de transferrina en el hepatocito. Ahora, la ferritina, pues nosotros la vamos a formar, por ejemplo, en hepatocitos, en macrófagos, en varias células. Entonces, aquí lo que tenemos es la producción de transferrina y de eso se va a encargar los hepatocitos. Ahora, dice niveles bajos de hierro y niveles altos de hierro. ¿Queda claro? Entonces, claro, se forma lo que es el transcrito para lo que es la producción de transferrina, pero igual este RNA mensajero, que es un elemento responsivo a hierro también, va a ser bloqueado por justamente dos proteínas responsivas a hierro. Entonces, estas proteínas responsivas a hierro se pegan a algunas de estas estructuras de lo que es el elemento responsivo a hierro, en este caso sería el RNA para transferrina, y eso genera que protección justamente de lo que es el RNA mensajero. ¿Por qué? Porque empiezan a atacar las ribonucleasas y lo que destruyen o lo que intentarían destruir sería el RNA mensajero. A final de cuentas, como está protegido, no lo destruyen y en ese momento se lleva a cabo lo que es la traducción del RNA mensajero, se forma lo que es la transferrina y en este caso pues es una transferrina que no lleva hierro, entonces se llama apotransferrina. ¿Ok? Entonces sale el RNA mensajero, se pegan las proteínas responsivas a hierro, la protegen este RNA mensajero, se traduce la información, se forma lo que es la apotransferrina. ¿Sí se entiende? Aquí, si ustedes se dan cuenta, es al revés de la producción de ferritina. Para la ferritina, tengo hierro bajo, no produzco ferritina. Tengo hierro elevado, produzco ferritina. Aquí tengo hierro bajo, produzco transferrina. ¿Por qué? Porque el hierro es el que va a quitar estos elementos, estas proteínas responsivas a hierro. Pero como no hay hierro, ¿qué va a pasar? Pues obviamente estoy protegiendo de mejor manera la síntesis de la transferrina. Entonces, no hay hierro, se produce transferrina. Existe hierro, disminuye la producción de transferrina. Entonces, aquí es al revés con respecto a la ferritina. Entonces, acá tengo RNA mensajero para transferrina, sale al citoplasma, se le pegan las proteínas responsivas a hierro, pero aquí lo que va a suceder es que como tengo suficiente hierro, ese hierro se va a pegar justamente a estos elementos o proteínas responsivas a hierro, mejor dicho. Voy a liberar, voy a quitar estos sitios, voy a inactivarlos, voy a quitar la protección en este RNA mensajero y al momento que atacan las ribonucleasas, degrado justamente este RNA mensajero para lo que era la producción de transferrina y pues obviamente no va a haber producción de transferrina. ¿Por qué? Porque yo degradé justamente ese RNA mensajero. ¿Se entiende? Entonces al principio, RNA mensajero, cuando hay hierro bajo, RNA mensajero, se pegan las proteínas responsivas a hierro, como no hay hierro, no se liberan justamente este RNA mensajero, se mantiene, se protege de las ribonucleasas, se traduce la información y obtengo apotransferrina. Acá en este caso sale el RNA mensajero para transferrina, se pegan las proteínas responsivas a hierro, pero como yo tengo justamente hierro suficiente, lo que hace es pegarse el hierro a estas proteínas responsivas a hierro, se libera el RNA mensajero
y en ese momento ese RNA mensajero es degradado por las ribonucleasas. Entonces, como ya no existe el RNA mensajero, ya no hay nada que traducir en los ribosomas, pues obviamente vamos a tener poca cantidad de transferrina. ¿Sí se entiende? Creo que está relativamente sencillo. ¿Ok? Creo, ¿verdad? Una cosa es lo que uno cree, otra cosa es lo que sea. Muy bien. Síntesis de hepcidina en el hepatocito. ¿Perdón? Ah, de veras, me falta el puntero. Tienes razón. Puntero láser. ¿El rojo está bien? ¿O con el...? Digo que el azul, ¿verdad? Lo malo que estos no dan la misma. Da igual. Ok. Creo que se va a faltar. Pero bueno, no importa. ¿Sí vamos bien hasta ahorita? Muy bien. Entonces, en el caso de lo que es la síntesis de hepcidina, la hepcidina se produce en los hepatocitos. Anteriormente la hepcidina estaba catalogada como una proteína que pues obviamente decían que ejercía funciones antimicrobianas. Claro, en realidad lo que hace es quitarle el hierro eliminar el hierro de la circulación. ¿Para qué? Para que las bacterias no tengan tanto hierro disponible. Pero ojo, o sea, en las infecciones principalmente quien atrapa el hierro se llaman neutrófilos, que liberan gránulos con lactoferrina, o sea, liberan el contenido de los gránulos que puede tener lactoferrina, y esa lactoferrina lo que hace es atrapar el hierro y evitar que las bacterias estén consumiendo ese hierro o utilizándolo para proliferar. Entonces, bueno, en la actualidad, pues ya sabemos que la hepcidina es una proteína que puede regular justamente la disponibilidad del hierro. Para que esto suceda, justamente yo lo que necesito es tener los receptores de transferrina de tipo 1, receptores de transferrina de tipo 2, por supuesto. Necesito proteínas, por ejemplo, HFE, que es una proteína que bueno, me va a ayudar a activar justamente a algunos receptores, principalmente al receptor de transferrina de tipo 2. Necesitamos otro complejo de proteínas como BMP, BMPR. Ahorita hay una diapositiva en la cual viene el significado de todo esto. La hemojuvelina, y a partir de que se forme el complejo en los receptores de transferrina de tipo 2, nos va a llevar a empezar lo que es la producción de hepcidina. Ahora, estos receptores de transferrina de tipo 1, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, estos receptores de transferrina de tipo 1 captan transferrina diférrica. En ese momento que se capta lo que es la transferrina diférrica, lo que va a generar es que esta proteína HFE migre al receptor de transferrina de tipo 2 y se pegue justamente en las colas de los receptores. Esto es importante, sí, porque a partir de la unión de la proteína HFE con el receptor de transferrina de tipo 2, lo que va a generar es atraer otras proteínas como la hemojuvelina, BMP y BMPR. Cuando se forma todo este complejo, lo que va a hacer es fosforilar a estas proteínas llamadas RSMAD, y al momento en que fosforila esta proteína RSMAD y se encuentra con ese SMAD, forman unidades que sirven como factores de transcripción. ¿Para qué? Justamente para producir esto que llamamos hepcidina. Ahora se genera el RNA mensajero, se traduce la información en los ribosomas y formamos justamente esta hepcidina. Ahora, esta hepcidina, los hepatocitos la van a estar secretando constantemente o hasta donde haga falta. Estos hepatocitos liberan esta hepcidina a la circulación y esta hepcidina se va a ir a pegar a todas las puertas de salida de hierro llamadas ferroportina. Si recuerdan, las células, por ejemplo, que absorben el hierro o que liberan el hierro cuando está almacenado, que en este caso serían enterocitos, hepatocitos y lo que son los macrófagos, tienen ferroportina y es por donde sale justamente ese hierro. Si yo les envío una proteína que va y se pega directamente a lo que es la ferroportina, lo que va a hacer es generar un proceso de endocitosis. Y cuando se endocitan estas dos proteínas o el complejo hepcidina-ferroportina, lo que sucede es que se fusionan gránulos o enzimas lisosomales y a partir de ahí yo degrado tanto la ferroportina como la hepcidina. ¿Ok? O sea que los macrófagos, los hepatocitos y los enterocitos se quedan sin puerta de salida del hierro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pues es parte de lo que hace la hepcidina. La hepcidina, como les decía, o sea, es el parteaguas para que esté disponible el hierro o no.
por eso le llaman la nueva reina de lo que es el metabolismo del hierro, que en realidad lo único que hace es regular las cantidades de hierro que van a estar disponibles y que depende esta producción de epsidina de muchos otros elementos más. ¿De qué depende? De la transferrina diférrica, depende de la activación, por ejemplo, del receptor de transferrina de tipo 1, del de tipo 2, depende de la proteína BMP, BMPR, hemojuvelina, HFE, y a partir de ahí, de la presencia de RSMAT, que cuando se fosforila o se activa, se va a encontrar con ese SMAT y a partir de ahí genera el factor de transcripción para epsidina. O sea, es una proteína, pues obviamente se puede formar a partir de la interacción de muchas otras más. Y eso pasa comúnmente en nuestro cuerpo. Es como el caso de la transducción de señales. Así aquí es igual. Entonces sería una transducción de señales. Para células que van a proliferación celular dependen, por ejemplo, de un receptor que capte un factor de crecimiento. Capta ese factor de crecimiento, se activa el receptor y ese receptor que ya está activo atrae proteínas que se empiezan a adaptar o son proteínas adaptadoras, atrae otras proteínas, son fosforiladas, se activan, convierten unas proteínas en otras de forma activa y a partir de ahí se genera una transducción de señales importante. Eso lo vamos a ver hasta neoplasias. Hasta las neoplasias vamos a ver la transducción de señales. Entonces, bueno, es importante que sepamos el porqué de la epsidina. ¿Cómo empieza a haber producción de epsidina? Bueno, cuando los receptores de tipo 1 y de tipo 2 están captando constantemente esa transferrina diférrica. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo solamente tengo en circulación transferrina monoférrica? Lo que va a suceder es que no activo los receptores, por ejemplo, no activo los receptores de tipo 1, no activo los receptores de tipo 2, entonces no se produce epsidina y ese es un motivo suficiente para ¿qué? Para que se esté liberando constantemente hierro por parte de las células que lo captan y lo almacenan. ¿Ok? Entonces justamente va a mediar la disponibilidad del hierro esta epsidina. Y es importante, sí es muy importante, porque lamentablemente pues son muy pocos los lugares en donde hacen la epsidina. ¿Ok? Son muy poquitos esos lugares, entonces es importante para entender principalmente las anemias de los padecimientos crónicos. Si yo tengo la epsidina elevada y el hierro sérico bajo y la ferritina elevada, bueno, yo sé que es una anemia por deficiencia de hierro relativa sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la misma epsidina está bloqueando la salida del hierro, por eso tengo epsidina elevada, epsidina y ferritina elevada y el hierro sérico está bajo. ¿Por qué? Porque no hay hierro disponible para ello. Y la transferrina puede estar en el cielo, pero pues es transferrina monoférrica, lo que le llamamos, puede ser monoférrica o puede ser apotransferrina, o sea, transferrina sin hierro. ¿Sí se entiende más o menos? Bueno, yo espero que sí. Muy bien. Lo que les decía, justamente aquí está el significado de cada una de estas proteínas. Por ejemplo, tenemos la epsidina, ¿okay? Que regula la absorción intestinal de hierro mediante el control de ferroportina, justamente va y se pega, y de hecho también regula la disponibilidad de hierro por parte de los hepatocitos y macrófagos. Ahora, receptor de transferrina de tipo 2, sensor para transferrina diférrica, regulador de la epsidina. Cuando se activa el receptor de tipo 2 es cuando se produce epsidina. Pero si no se activa el receptor de tipo 2, no vamos a poder formar el complejo entre el receptor de tipo 2 de transferrina, hemojuvelina, proteína HFE, BMP, BMPR, y obviamente no vamos a generar la fosforilación de lo que es RSMAT, no se va a pegar con ese SMAT, no forma factor de transcripción, no hay RNA mensajero, no se traduce porque no existe, no se forma epsidina. ¿Ok? Entonces, bueno, justamente este es el que va a ayudar a que se promueva la producción de epsidina. Tenemos justamente SMAT4 también, que regula la expresión de epsidina, la BMP6, que regula la expresión de epsidina también, la mariptasa, que ayuda a formar la producción de hemojuvelina, que ya vimos en dónde interviene, con el receptor de transferrina de tipo 2, ferroportina, llamada también SLC40A1, regula el flujo de hierro a partir de enterocitos, la efestina, que es una ferroxidasa que lo que hace es convertir el hierro ferroso a férrico para que se pegue a transferrina, la ceruloplasmina, que también lo que hace es convertir el hierro ferroso a férrico. Recordemos que la efestina va a estar en los enterocitos absortivos y la ceruloplasmina va a estar en los espacios intersticiales y pues al momento en que yo saco el hierro ferroso, me va a ayudar a convertir el hierro ferroso a hierro férrico para que se pueda pegar justamente
a lo que es la transferrina. El gen de hierro, proteína HF, es un regulador de lo que es la epsidina, perdón, y bueno, va a interactuar con lo que son los receptores de tipo 1 para transferrina y de tipo 2. Hemojuvelina sirve como correceptor también, pero bueno, realmente esto lo que hace es generar interacciones como una proteína adaptadora que promueve la formación de un complejo también. Tenemos el transportador de metales divalentes llamado DMT1, y bueno, es un transportador de metales con valencia +2, que puede ser hierro, puede ser zinc, puede ser cobre, por ejemplo. No solamente hierro es lo que va a ayudar a meter. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa prácticamente todo este tipo de proteínas. Ahora, pues nosotros de manera normal, en la médula ósea vamos a tener algo que se llama islotes eritroblásticos. Esos islotes eritroblásticos, ya iba a decir hemangioblásticos, ¿verdad? Como los del saco vitelino. Esos islotes eritroblásticos constan de ¿qué? De un macrófago central, y generalmente ese macrófago está rodeado por eritroblastos. ¿Pero por qué están rodeando los eritroblastos a ese macrófago? ¿Por montoneros o por qué? Porque el macrófago tiene lo que cualquier eritroblasto necesita, el hierro también. ¿Ok? Entonces, finalmente, este macrófago lo que tiene claro es ferritina. Y pues obviamente estos eritroblastos lo que necesitan es justamente ese hierro para poder formar cantidades normales de hemoglobina. Ahora, todo esto puede estar mediado por hipoxia generalizada en los pacientes. Entonces, pues obviamente este macrófago lo que está haciendo, y de hecho puede ser de manera normal, es lo que hace un macrófago, estar liberando cantidades constantes de hierro, lo está pegando a transferrina, por supuesto, y por eso es que ves fácilmente captado por lo que son los eritroblastos. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Sí, perdón. Esta célula, este islote eritroblástico, ¿se puede ver en médula ósea? ¿Sí son las que se ven en médula ósea? Sí, claro. Ahí es en donde los vemos, porque lo que pasa es que acuérdense que la médula ósea, a partir de que empieza a aparecer en nuestro organismo, desde la etapa gestacional, es el principal sitio hematopoyético, y de hecho es donde vamos a ver todo esto. O sea, esto no podría suceder en el vaso, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que los macrófagos están dentro de lo que es el vaso, por decirlo de otra manera. Y la proliferación celular, por ejemplo, con respecto a la serie roja, ¿en dónde se encuentra? Ya dentro del sinusoide, o sea, del otro lado del filtro. Entonces, los eritroblastos que empiezan a producirse del otro lado del filtro, lo que captan es justamente transferrina que viene de la circulación sanguínea, y es la que empiezan a captar. En el hígado, pues tampoco podría suceder esta situación, aunque también recordemos que en el caso del hígado, nosotros, claro, tenemos esos sinusoides, y muchas veces hay macrófagos que están intercalados entre lo que son las células endoteliales. O sea, hay macrófagos a la luz del vaso sanguíneo. Pero el problema está que por el flujo constante, a lo mejor no es tan fácil que se pudiera llegar a ver este tipo de situación. ¿Ok? A lo mejor estos macrófagos lo que están haciendo es liberar hierro, se pega transferrina, y los los eritroblastos que se empiecen a producir ahí, en los sinusoides hepáticos también, pueden captar más fácilmente ese hierro, esa transferrina diférrica, para aprovechar justamente el hierro y poder formar hemoglobina. ¿Okay? Pero sí, esto lo vamos a ver en médula ósea nada más. En médula ósea nada más. ¿Sí? Ok, entonces justamente pues el macrófago tiene lo que cualquier eritroblasto querría, que es el hierro. Pero pues el hierro, obviamente, el macrófago lo que tiene que hacer es liberarlo para que se pegue a transferrina, porque la única manera de meter el hierro a los eritroblastos es por medio de los receptores de transferrina. Es la única manera de meter el hierro a los eritrocitos. Aquí no hay de que se lo inyecto intravenosa, no, pues no, obviamente no. ¿Por qué? Pues porque no tienen venas los eritroblastos. Muy bien, entonces bueno, pues sería prácticamente lo que está sucediendo en un islote eritroblástico. Y bueno, es importante que se vaya aclarando, ¿por qué? Porque justamente en una médula ósea es normal ver justamente estos eritroblastos, ¿ok? Rodeando macrófagos, estos islotes eritroblásticos. Entonces, ahora pudiera darse la situación de que yo empiece a tener mayor cantidad de macrófagos por exceso de hierro. Puede ser, aunque generalmente los pocos macrófagos o la cantidad de macrófagos que tenemos de manera normal empiezan a saturarse de hierro.
¿Eso es bueno? No es bueno, porque esos macrófagos que tienen mucha ferritina, llega un momento en que la gran cantidad de hierro que están almacenando empieza a generar oxidación. A pesar de que lo tenemos relativamente aislado el hierro, empieza a generar oxidación dentro de la célula. Y a partir de ahí vamos a tener el problema que pues no vamos a poder, que estas células van a entrar en apoptosis también. Porque hay pacientes que tienen anemia sideroblástica y de hecho los macrófagos entran en apoptosis también. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos problemas bastante serios. ¿Vale? O sea, no solamente puede haber anemia y reticulocitopenia, sino que también puedo bajar la cantidad de macrófagos en la médula ósea. ¿Derivado de qué? De un alto almacenamiento de hierro, y estas células van a entrar en apoptosis sin ningún problema. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Yo sé que las cámaras los ponen nerviosos. Yo sé lo que se siente estar detrás de las cámaras. No se preocupen, no pasa de que los balconen ahí en Facebook. Dicen que van a hacer memes de nosotros. No estaría mal, digo, para eso nos pintamos solos. ¿Cómo han salido memes? Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la absorción y la utilización del hierro por parte del eritroblasto. Por ejemplo, generalmente, claro, ya sabemos que a nivel extracelular el pH de las células, pues es, el pH fuera de las células es de 7.4 aprox. Tenemos, claro, los receptores de transferrina de tipo 1. Ahora, la proteína que está pegada aquí, la HFE, pues bueno, acuérdense que también puede ayudar a activar receptores de transferrina de tipo 2. Eso es algo cierto también. Entonces, se pega, por ejemplo, lo que es, tenemos la DMT1, que ya sabemos que por aquí es por donde va a entrar el hierro en estado ferroso. En estado férrico no puede entrar por ahí. Por eso necesitamos de repente algunos procesos, algunos pasos más para poder convertir el hierro férrico a ferroso. Entonces, como yo sé que los receptores solamente captan transferrina diférrica, va a ser necesario que al momento en que se forme el endosoma, pues se tenga que modificar tal vez el pH de lo que es la vesícula para activar otras proteínas, que se libere lo que son justamente las transferrinas, se libera el hierro y se cambie de estado de férrico a ferroso. Entonces, tenemos justamente lo que son los receptores de transferrina, se pega la transferrina diférrica, ¿ok? A partir de aquí se desprende lo que es el receptor, o perdón, la proteína HFE, que seguramente irá a activar receptores de tipo 2. Cuando se activa el receptor de tipo 1, se activa esta proteína, migra hacia los receptores de tipo 2, que aquí no están representados. Entonces, después de que tenemos el acoplamiento de la transferrina diférrica al receptor, se va a empezar a formar un endosoma. Pero para esto, pues el pH que tiene, pues es el normal, esta vesícula endosómica. Entonces, esta vesícula endosómica se va a encontrar con otro endosoma que finalmente tiene una bomba de protones y que aparte, pues obviamente eso va a generar un pH ácido y va a tener una proteína que se activa justamente en ese medio ácido. Ahora, se fusionan justamente las dos vesículas y llega un momento en que, al cambio de pH, que se está llevando más o menos a 5.5 dentro de estos endosomas, ¿qué es lo que va a suceder? Se desprende la transferrina, se desprende el hierro, y este hierro férrico se va a encontrar ¿con quién? Con la proteína STEAP3, la que les decía justamente hace rato, que no estaba representada en el esquema. Esta proteína STEAP3, su función va a ser cambiar el estado del hierro férrico a hierro ferroso. Entonces, ese hierro ferroso ya puede entrar por DMT1, o sea, todo esto prácticamente es zona extracelular. ¿Por qué? Porque el hierro todavía estaba afuera. Entonces lo que hace es entrar al citoplasma y hay una proteína llamada LIP, que es la que lo va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia lo que es la mitocondria, va a entrar por la mitoferrina y va a empezar a acumularse el hierro en las crestas mitocondriales y se va a encontrar con la M-sintetasa. ¿Para qué? Para que al momento en que yo tengo protoporfirinas, empiece yo a pegarle hierro justamente a esas protoporfirinas y voy a formar justamente los grupos M y van a salir justamente de la mitocondria para encontrarse en el citoplasma con las cadenas globínicas y formar la hemoglobina. ¿Se entiende? Entonces, activamos el receptor de tipo 1, se pega lo que es la transferrina diférrica, la proteína HFE se irá seguramente a activar receptores de tipo 2, se forma un endosoma, a partir de la formación de ese endosoma fusionamos otra vesícula que tiene pH ácido,
tiene una proteína llamada STEAP3, van a formar una estructura en la cual me va a ayudar este pH me va a ayudar a desprender lo que son las transferrinas, lo que es el hierro, y ese hierro cuando se encuentre con STEAP3 se va a convertir de férrico a ferroso, ya puede entrar a lo que es el citoplasma, este hierro, perdón, va a ser transportado por una proteína llamada LIP y va a entrar por mitoferrina a lo que es la mitocondria para ser utilizado. Ahora, lo que sucede con la otra vesícula es que se recicla, o sea, los receptores se pueden reciclar y se libera nuevamente esa transferrina. ¿Ok? Esa es una de las ventajas y de hecho muchas células hacen todo este proceso. O sea, no es lo único que se recicla con respecto a la parte hematológica, hay muchos receptores que logran hacer todo esto. Entonces, ventajas, tenemos una vesícula que se va a anclar nuevamente a la membrana, se van a volver a exponer los receptores en espera de que llegue mayor cantidad de transferrina diférrica. ¿Entiendes? Pues bueno. Muy bien. Aquí tenemos un paciente o una paciente con anemia por deficiencia de hierro inicial o una deficiencia de hierro inicial. Tenemos que de hemoglobina tiene 12 gramos por decilitro, pero hay que considerar que esta paciente vive a 500 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Entonces está en el límite normal bajo. ¿Ok? Claro, aquí 12.5 a 15.5 fue porque no sabíamos de dónde era la paciente hasta que le preguntamos. ¿Ok? Entonces tenemos los eritrocitos de 4.100.000, está ligeramente bajo. El volumen globular medio está de 88.9, ustedes dirán, pues es normal, claro. Hemoglobina globular media de 29.6, está completamente normal. Tenemos 33.3 gramos por decilitro de concentración media de hemoglobina globular, está completamente normal. O sea, yo tengo células normocíticas, normocrómicas, ¿ok? RDW 18.5, bueno, entonces ya no está tan normal, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver alguna alteración, decimos, a ver, pues obviamente hay que revisarlo porque no tiene un comportamiento normal. Habrá gente que con esto que tiene acá ya no le hace la laminilla, ¿ok? Aún teniendo el RDW en 18.5%. Ahora, a esta paciente se le hacen reticulocitos y tiene 0.9% de reticulocitos. ¿Cómo están? En porcentaje están normales. De 0.5 a 2% se considera porcentajes normales. Pero, ¿por qué yo no debo de utilizar los porcentajes? Porque los porcentajes son relativos. No es lo mismo 0.9% de 5 millones a 0.9% de 4.1 millones. ¿Cuánto me está dando de reticulocitos? 36.9, o sea, 36.900. Cuando aquí en China la cantidad normal de reticulocitos es de 50.000 a 100.000 por microlitro. ¿Ok? Entonces empieza a tener reticulocitopenia la paciente. Aunque la hemoglobina esté, pues casi normal. ¿Ok? Entonces empieza a haber reticulocitopenia, pero pues como mucha gente le da flojera hacer los reticulocitos, pues no. Aquí lo hicimos ya prácticamente por curiosidad. ¿Ok? Los leucocitos completamente normales, 5.300 con 3.392 neutrófilos, 106 neutrófilos en banda, que hasta 700 se considera normal, yo creo que ya 700 son muchos, más o menos 500 pudiera ser adecuado. Eosinófilos tiene por ejemplo 159, basófilos 53, 318 monocitos por microlitro y 1.378 linfocitos por microlitro, o sea, la serie blanca está completamente normal. Y no hubo eritroblastos por cada 100 leucocitos y las plaquetas están normales, sin ningún problema. ¿Ok? O sea, en realidad fíjense por qué se hizo todo esto. Prácticamente por el RDW. ¿Ok? Hacemos los reticulocitos y nos damos cuenta que, ups, tiene reticulocitopenia la paciente. A lo mejor no es una reticulocitopenia muy marcada, pero tiene reticulocitopenia. ¿Ok? Entonces, lo que empezamos a ver son algunos leptocitos en esta paciente, y de hecho no eran tan poquitos, estas son fotos justamente de esa paciente. Tiene leptocitos, ¿ok? Pero finalmente lo que yo obtengo en el equipo son promedios, ¿ok? Lo que yo obtengo son promedios. Y claro que empiezo a ver células más pequeñas, empiezo a tener células un poquitito más grandes que otras. De hecho, tengo 3 tamaños de células, al menos aquí en estas 3. Es más, en estas 4 tengo diferente tamaño. Justamente eso es lo que me está justificando la anisocitosis, o sea, el RW aumentado. ¿Ok? Entonces, por eso tengo que aprender a ver al microscopio.
¿Ok? Aquí tiene leptocitos. Aquí, por ejemplo, tenemos un basófilo. Digo, se nota por los gránulos que están muy intensos. Salud. Aquí, por ejemplo, vean que tenemos una especie como de acantocito. ¿Vale? Tiene como chipotitos aquí, esta célula. Pero empezamos a ver mayor grado de hipocromia en algunas células, en algunas no se nota tanto, como en esta, como en esta. Entonces, justamente, esa es la importancia que tiene el extendido. Y aquí tenemos, ¿qué célula será esta? Se ve un poquito saturada, pero ¿qué célula es? Es un monocito, pero no es cualquier monocito, es un monocito enamorado, ¿no? Generalmente es un monocito enamorado. Ahora, también, miren, la granulación azurófila generalmente nosotros la vemos en neutrófilos, pero de repente en monocitos alcanza a verse un poquito más esa granulación azurófila. Entonces, bueno, pues, a saber, aparte sí tenía precisamente una infección esta paciente. Acá tengo un acantocito que está aplastado por un eritrocito y empiezo a ver que sí, efectivamente hay algunos leptocitos en esta paciente, algunos se nota más con respecto a lo que son otras células. Este sería igual un acantocito también. Y eso se llama el amor en tiempos de anemia por deficiencia de hierro. Digo, por aquello del monocito enamorado también, ¿no? Entonces sí, finalmente nosotros podemos empezar a ver cambios morfológicos. Entonces, en esta paciente lo que teníamos era hierro sérico de 63 microgramos por decilitro, cuando el límite bajo está en 65. O sea, está ligeramente bajo el hierro sérico. La capacidad total de fijación de la transferrina la tenemos en 449 microgramos por decilitro y pues obviamente el límite alto es 478. El índice de saturación o porcentaje de saturación está de 12.6 cuando el mínimo normal es 15%. Transferrina de 387 miligramos por decilitro cuando el límite alto normal es 344 miligramos por decilitro. O sea, está aumentada la transferrina, pero tampoco es así como que, qué bárbaro, ¿no? Tampoco así son cantidades aberrantes, ¿no? Y la ferritina está de 13 nanogramos por mililitro cuando el mínimo normal, al menos por esta metodología, era de 22 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Entonces, esta paciente cumple con todos los criterios para poder establecer un diagnóstico de deficiencia de hierro real. ¿Por qué? Porque tengo hierro sérico bajo, capacidad total de fijación aumentada. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo más transferrina y por eso puedo pegar más hierro. El índice de saturación se genera, está bajo, ¿por qué? Porque como yo aumenté la cantidad de transferrina, estoy aumentando la cantidad de sitios libres. Entonces, relativamente lo que estoy haciendo es disminuir la saturación. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco es transferrina sin hierro, o sea, apotransferrina. Si yo estuviera produciendo transferrina con hierro, seguramente la saturación sería diferente. ¿Ok? Entonces, por eso hay que aprender a interpretar justamente estas pruebas. Es muy sencillo. Ahora, la transferrina, les decía, está elevada. Cuando yo elevo la transferrina, baja la saturación relativamente. ¿Por qué? Porque produzco transferrina sin hierro, pero aumento la capacidad total de fijación de esa transferrina, o sea, con respecto a la cantidad de hierro que puede pegar. Entonces la ferritina, pues obviamente me indica que ya no tiene la cantidad suficiente para compensar al 100% el hierro que debe estar en circulación. ¿Ok? Y el problema era realmente el RDW en esa paciente. Por eso tenemos que hacer justamente las laminillas de todos nuestros pacientes. A partir de ahí los vamos a detectar. No hay otra manera. No hay otra manera. Digo, con 12 gramos de hemoglobina, por supuesto no se va a morir. Y es normal para el lugar en el que vive. 500 metros más o menos sobre el nivel del mar. Hasta con 11 gramos de hemoglobina se lo hubiera llevado bien tranquilo esta persona. Aparte, una persona muy delgada, ¿qué tanto consumo de oxígeno hubiera requerido o qué tanto estrés hubiera generado tener esa cantidad de hemoglobina? En realidad ninguno. Si se detectó esto fue porque esa paciente vino a la Ciudad de México a estar un tiempo por acá, un mes más o menos, un mes y medio, le dolía la cabeza, le dolía la cabeza, le dolía la cabeza. Entonces, pues obviamente se alimentaba muy mal esta persona, por supuesto. Entonces le hacemos lo que es la citometría y pues ahí fue donde identificamos justamente todo esto. A partir de la citometría y la morfología, le sugerimos justamente hacerse el perfil de hierro. ¿Para qué? Bueno, pues para que llegáramos al diagnóstico certero. Y de esa manera fue como se diagnosticó, viendo la laminilla prácticamente. Se le sugirió el perfil de hierro y pues ya vimos que al menos mínimamente, pero tenía la deficiencia. Tanto en circulación
como en lo que es la reserva que está disminuida también. ¿Vale? ¿Sí? Que te pasen el micrófono para que escuchen tu ronco pecho. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ustedes van a reportar, miren, si ustedes ven leptocitos, reporten leptocitos. Ya sabemos que son células hipocrómicas por default. Ahora, tú puedes poner de manera general, se observan biometría hemática o citometría hemática con datos de anemia microcítica hipocrómica, en la cual a la observación microscópica encontramos leptocitos en cantidad escasa, moderada, abundante, acompañado de codocitos y anulocitos en cantidad escasa, por ejemplo. Pues es la manera en que nosotros tenemos que hacer el reporte. Sí, claro. Y a partir de ahí, según lo que tú veas, se sugiere realizar perfil de hierro, ¿no? O si no le han hecho reticulocitos, se sugiere realizar reticulocitos y perfil de hierro. ¿Okay? Esa nota sí se la podemos poner. Claro, claro, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Sí? Entonces sí lo pueden hacer, sí podemos hacer toda esa parte. Y les digo, o sea, aquí lo importante es que orientemos hacia el diagnóstico. De hecho, de eso se trata. O sea, el hecho de estar dentro de un laboratorio no nada más es para sacar números, porque eso de nada sirve cuando no se interpreta bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de abordar lo que son las pruebas de laboratorio lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, muchas veces hacemos las cosas dentro del laboratorio, pero no sabemos para qué sirven. ¿Ok? O qué significa, si está elevado o si está bajo, no lo sabemos. Y hay pruebas que son certeras justamente para establecer diagnósticos. Entonces, necesitamos meternos a estudiar mucho para poder al menos saber para qué nos sirven las pruebas. Porque de repente les preguntan, oye, ¿para qué sirve el péptido cíclico citrulinado? No sé, ¿no? Ok, entonces vaya, pues ya sabemos que es un marcador para confirmar un diagnóstico de un paciente con artritis, por ejemplo. Aunque hay algunos que salen negativos, ¿no? Y con toda la clínica clásica de un paciente con artritis. Gente que no puede mover las manos, gente que no puede mover las rodillas, que ya camina hasta chueco, con deformidad articular. Y bueno, pues de repente hay casos así. Es bastante curiosa toda esta situación. Entonces, bueno, un paciente con artritis los puede llevar a tener deficiencia de hierro relativa. ¿Ok? ¿Y hay una relación entre que el paciente tenga monocitosis y anemia? Monocitosis y anemia, es que pues habrá que ver anoche si me no a lo llegó mejor una es un proceso paciente autoinmune. Con monocitosis, tenía 11.1 de hemoglobina y tenía leptocitos. Ok, ahí lo que puede estar sucediendo es que si la paciente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que genere daño tisular, por ejemplo una enfermedad autoinmune, una artritis o algo por el estilo, lo que va a suceder es que los procesos inflamatorios nos van a llevar a producir mayor cantidad de interleucina 6. Ahora esa interleucina 6 lo que va a promover es la producción de epsidina. De manera normal, la producción de epsidina se promueve por la activación del receptor de tipo 2 de transferrina, ¿ok? Pero de manera patológica puede activarse la síntesis de epsidina cuando se pega lo que es la interleucina 6 al receptor de interleucina 6, que tienen justamente los hepatocitos y empiezan a producir todo esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo empiezo a quitar el hierro de circulación, los eritroblastos no van a tener hierro suficiente para tener cantidades normales de hemoglobina, y eso te lleva a ¿qué? Te va a llevar justamente a tener microcitosis hipocrómica. ¿Ok? Entonces, todo tiene un porqué. Y eso es común en lo que es enfermedades autoinmunes. Es común que lleguen a tener este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que los autoanticuerpos están pegándose al lugar que les tocaría, y entonces los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos no respetan quién está del otro lado. Ellos, como reconocen la fracción FC del anticuerpo, que es el que está expuesto, ¿a qué va a llevar? A que empiecen a atacar a lo que está del otro lado o a destruir lo que está del otro lado del anticuerpo. Por eso puedes tener monocitosis y pudieras llegar a tener neutrofilia también. ¿Vale? Pero todo está perfectamente descrito sin ningún problema. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, o sea, esta paciente que pues llegó con 12 gramos de hemoglobina, ¿no? Con una hemoglobina normal para el lugar de procedencia, y pues obviamente pues detectamos que había leptocitos, y a partir de ahí se hizo el perfil de hierro, claro, los reticulocitos, el perfil de hierro,
y determinamos que es una paciente que tiene una deficiencia de hierro, por decirlo así, mínima. ¿Ok? Acá tenemos otra paciente, 12.2 gramos de hemoglobina, 4.3 millones de eritrocitos, o sea, los eritrocitos están en el límite bajo normal, la hemoglobina sí está ligeramente baja, tiene 85.4 femtolitros de volumen globular medio, hemoglobina globular media de 28.3 picogramos, está por 0.3 está normal también, y 33.2 de concentración media de hemoglobina globular en estas células. ¿Ok? O sea, los índices eritrocitarios están normales, con tendencia a la microcitosis y obviamente tendencia a lo que sería la hipocromia, que de hecho estas células son como que más microcíticas y no precisamente tan hipocrómicas. ¿Ok? Entonces se le hacen los reticulocitos a la paciente y sale 1.1% de reticulocitos. Ok, pues uno dirá, está bien, ¿no? Está bien, pero al momento de calcular los valores absolutos tenemos 47.300. Entonces tiene una reticulocitopenia leve, porque el mínimo bajo es 50.000 reticulocitos por microlitro. Entonces aquí es donde dice uno, el porcentaje no lo reporten. Y si van a reportar el porcentaje, reporten también el número absoluto. Y si tienen que decidir entre una cosa y otra, mejor reporten el absoluto, que ese sí sirve. Ese sí sirve justamente para todo esto. Entonces, 47.300 reticulocitos tiene una reticulocitopenia leve. Eso justifica que a lo mejor empiece a bajar la cantidad de hemoglobina, claro. ¿Por qué? Porque también los eritrocitos están en el límite bajo. Plaquetas normales, 244.000 sin ningún problema. 4.900 leucocitos, no tiene mayor problema, con un diferencial completamente normal, si no pasa absolutamente nada. Le mandamos a hacer perfil de hierro a esta paciente. El hierro sérico está en 76 microgramos por decilitro, cuando sé que el mínimo es 50, o sea, tiene la cantidad en circulación normal. Capacidad total de fijación de la transferrina la tiene en 505 microgramos por decilitro, cuando sé que el límite alto normal es 478, o sea, está por arriba de lo normal la capacidad total de fijación. Ahora, la saturación, 15.1%, cuando sé que el mínimo es 15, o sea, prácticamente ya va a empezar a generar un problema de que empiece a transportar menos hierro de lo normal. La transferrina está en 404 unidades cuando sé que 382 es el máximo o el límite máximo normal, y la ferritina está de 4.4 nanogramos por mililitro cuando por esta metodología es de 4.6 el mínimo normal. O sea, tenemos una deficiencia en esta paciente con respecto a lo que es la reserva y obviamente está alcanzando lo suficiente para ser transportado ese hierro sérico. ¿Ok? O sea, la cantidad que tiene de reserva todavía es suficiente para complementar el hierro que se encuentra, o la transferrina que se encuentra en circulación, y por eso el hierro sérico está normal. O sea, son comportamientos que logran tener o que se logran tener en estos pacientes, pero para esto pues hay que ver sus laminillas. ¿Ok? Hay que ver los extendidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, pues esta paciente al igual pues proveniente de Zamora, Michoacán, llega a la Ciudad de México, empieza con dolores de cabeza, paciente que se malpasaba también, problemas de gastritis. Entonces, bueno, eso fue lo que la llevó. Cantante de ópera, por supuesto. Esto fue lo que la llevó a este cuadro que la detectamos en un cuadro inicial. Y eso es bueno porque de hecho le dimos tratamiento y a los 20 días estaba muy normal porque realmente era complementar lo que era la reserva para que estuviera disponible la cantidad de hierro suficiente, sin ningún problema. Y claro, se mandó con el gastroenterólogo para que le atendiera, pues obviamente su problema de gastritis, derivado de que pues no comía en muchas horas. ¿Por qué? Porque como tenía que cantar en Bellas Artes o tenía que ir a cantar a otros foros importantes, pues no podía quedar debiendo la potencia de voz, ¿no? Pues sí, así de repente. Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar clases, no puedo comer mucho. ¿Por qué? Pues porque si no, ya después me falta el aire. Pues por si me falta el aire así, ¿no? Pero la grasa es la que no me deja respirar bien. Entonces, bueno, sí se entiende entonces el porqué de los comportamientos. Acuérdense, la transferrina es la proteína que transporta el hierro. La ferritina es la proteína que almacena el hierro. ¿Ok? El índice de saturación es
el hierro que está pegado a transferrina. ¿Vale? El hierro que tenemos pegado a transferrina. Y la capacidad total de fijación son los sitios libres o disponibles para pegar hierro en la transferrina. ¿Sí se entiende? Entonces, índice de saturación es el hierro que tengo pegado a la transferrina. Hierro pegado a transferrina. Y lo que es la capacidad total de fijación de la transferrina es los sitios disponibles que tengo para pegar más hierro. Entonces, cuando yo aumento la producción de transferrina, disminuye relativamente la saturación, porque produzco apotransferrina, o sea, transferrina sin hierro. Les digo, todo esto es completamente lógico. No tiene mayor problema para ser entendido. ¿Ok? Por regla de 3. ¿De los retis? Ajá. Los millones de eritrocitos es tu 100%. ¿Ok? Es 100%. Y si tú conoces el porcentaje de reticulocitos, lo que es multiplicar el porcentaje de reti por el total de eritrocitos y lo divides entre 100. Y de ahí te va a dar los valores absolutos. ¿Vamos bien? ¿A quién? Ah, sí, claro, se los podemos poner en el pizarrón, no se preocupen. Déjenme agarro los plumones. A ver si se ve. Reticulocitos absolutos es igual a número de eritrocitos por el porcentaje de rétida entre 100. ¿Ok? O pues igual el número de eritrocitos. Esto es a 100%. Entonces el porcentaje de retis, reticulocitos por ciento, lo que tienen que hacer es multiplicar los reticulocitos por el número de eritrocitos y dividir. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Multiplicar y dividir. Entonces no hay tanto problema. ¿Vale? Muy bien, ahí para que lo vean. Creo que ya se lo deben saber, ¿no? Y aparte escribo re feo. ¿Queda claro? Entonces, vaya, es una manera muy sencilla. Ahora, yo sé que en algunos lugares a ustedes les han estado diciendo, ¿la cifra corregida? ¿No les han preguntado por eso? ¿Y para qué les preguntan eso? ¿Es nada más? ¿Y saben ustedes para qué se lo piden? De reticulocitos. No. Con que yo sepa el número de reticulocitos absolutos es más que suficiente. Porque ahora, quieren hacer una cuenta corregida dependiendo de un hematocrito, que eso no se hace. ¿El hematocrito de quién depende? De la cantidad de eritrocitos y el tamaño de los eritrocitos. ¿Ok? Entonces no tiene razón. Ahora, a ustedes, por ejemplo, de repente les dicen, ¿cómo les dicen? ¿Es regenerativo o es arregenerativo? ¿Sí o no? ¿Qué entiendo por arregenerativo? Que no se produce, ¿no? O sea, ¿a cuánto equivale a regenerativo? A 0. 0 reticulocitos. ¿Ok? ¿A cuánto equivale regenerativo? De 1 en adelante, ¿no? Puede ser 0.1 en adelante. ¿Por qué? Porque ya hay un valor. Eso es a lo que vamos. Miren, lo que pasa es que de repente los conceptos están un poquito distorsionados en el medio. O sea, la gente, no es lo mismo decir es una hemólisis compensada
o no compensada, ¿ok? ¿Y eso cómo lo puedo medir? Con la cantidad de reticulocitos y la cantidad de eritrocitos totales y ver las cantidades de hemoglobina. Entonces yo puedo saber si hay una hemólisis compensada, claro. Por ejemplo, un paciente que tiene eliptocitosis hereditaria, todo el tiempo está hemolizando, todo el tiempo está hemolizando. Y a lo mejor mis reticulocitos, a lo mejor son del, ¿qué les gusta? 110,000 por microlitro, ya está por arriba de 100,000, pues hay reticulocitosis. Y la hemoglobina a lo mejor está en 13 gramos por decilitro. ¿Es una hemólisis compensada? Sí. Tengo reticulocitosis, pero me está llevando a tener cantidades normales de hemoglobina. Esa es la gran diferencia. Entonces, regenerativo quiere decir, ¿se produce? Sí. Ok, eso es regenerativo. No se produce nada, eso es arregenerativo. Pero no ocupen esos términos. No los ocupen. No los ocupen, ¿por qué? Porque estrictamente arregenerativo es cero. Cero absolutamente. ¿Ok? Es que tiene 0.1. Entonces sí produce, aunque sea mínima cantidad. Pues está regenerando, sí, pero no le alcanza al paciente. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de patología que tenga. Entonces, mi cuenta corregida de reticulocitos, con los puros absolutos nosotros sabemos si se está produciendo de más o se está produciendo menos. ¿Queda claro? Hay cosas que están bailando, están en el limbo. ¿Ok? Entonces, al paso de las clases nos vamos a dar cuenta de un montón de falacias dentro de la hematología y malas prácticas en hematología. ¿Ok? ¿De reticulocitos? En adultos de 50,000 a 100,000. ¿Ok? Bueno, de hecho ya un paciente que tiene más de 2 meses ya se considera normal de 50,000 a 100,000. ¿Ok? Por microlitro. Ahora, en un recién nacido se considera normal de 50,000 más o menos hasta 150,000 reticulocitos por microlitro. ¿Vale? Es decir, pues dependiendo de las necesidades, digo, porque cuando uno nace, pues obviamente lo que predomina es la hemoglobina fetal. Entonces, pues bueno, la ventaja que tengo es que ya estoy captando el oxígeno directamente. Esa es una ventaja que tengo, pero hay que considerar que la hemoglobina fetal se oxigena bien, pero no libera el 100% de oxígeno. Por eso necesito tener una hemoglobina elevada para compensar lo que mi cuerpo necesita. Y lo que estoy produciendo en mayor cantidad, pues es hemoglobina fetal. Entonces, bueno, ¿queda claro? Hay gente, por ejemplo, que de manera anormal tiene mayor cantidad de hemoglobina fetal, eso lo llaman persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, y pues obviamente son pacientes que a lo mejor tienen 10% de hemoglobina fetal, pero son pacientes que se ven cianóticos, o sea, como moraditos. Entonces, eso demanda mayor cantidad de hemoglobina, y el paciente en lugar de tener 15 gramos, a lo mejor tiene 17 gramos de hemoglobina, o 18 gramos. De repente hay algunos pacientes que les llaman poliglobúlicos cuando en realidad lo que tienen es eritrocitosis y una hemoglobina más o menos de 20 gramos por decilitro. Pero esos ya son cuadros distintos. O sea, todo se genera de manera diferente. Hay pacientes que tienen cardiopatías congénitas y eso los lleva a tener hemoglobinas de 22, de 25 gramos por decilitro. Es una cantidad muy alta de hemoglobina. Entonces, hay que ir tomando esto con calma, con reservas. En todas las áreas del laboratorio y en la medicina hay muchas cosas que honestamente no están bien. Y bueno, yo les dije que aquí vamos a hacer exorcismo, porque hay muchas cosas que van a cambiar con respecto a los conceptos que hemos manejado. Ya platicamos el concepto de apoptosis, que siempre hay un motivo para que se genere todo esto, o para que se induzca una célula apoptosis. Igual ya platicamos ahorita de lo regenerativo y arregenerativo, que arregenerativo es cero, o sea, es nada, y regenerativo es a partir de 0.01, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, es que el paciente tiene 1% de reticulocitos, no, bueno, pero produce, ¿no? No compensa, pero produce. Al igual puede tener el 0.2% de reticulocitos. Bueno, produce, pero no compensa. Es muy diferente. ¿Vale? No es lo mismo se produce o no se produce a compensa o no compensa. ¿Queda claro? Entonces, por eso tenemos que ir atacando las malas mañas que existen en la hematología del mundo. Porque no nada más los mexicanos estamos mal, en todo el mundo está mal la hematología, ¿no? Entonces, hay gente que reporta anisotrombia, ¿no? Bueno, mejor lo dejo como tromboanisocitosis, ¿no?
Hay, o astillas citoplásmicas, cuando lo que veo son bastones de agua, derivados de una célula neoplástica, por fusión de gránulos azurófilos. Núcleos en hachazo, cuando en realidad son núcleos de tipo monocitoide con hendiduras nucleares prominentes. O sea, hay mejores maneras de inmortalizarse, no diciendo burradas, ¿no? O sea, no adoptando modismos de otros países que la verdad ni ellos mismos han de entender qué demonios significa lo que pusieron. Pero bueno, tratan de ser originales, pues sí, originalmente malos, para establecer nombres, ¿no? Eso sí lo pueden ser. Pues bueno, con la pena, con los que vean por la grabación, yo así soy. ¿Para qué me invitan? Por ahí. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Digo, pues ya tenemos 5 años, este es el 6.º año haciendo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que nunca le dicen al doctor cómo manejo yo mis clases, por eso sigo aquí. No me entiendo. ¿Sí? Ajá. Nunca, nunca toman el extendido en cuenta en los bancos de sangre. Y eso es muy importante porque a partir de ahí yo puedo generar menos merma con respecto a los materiales dentro de un banco de sangre. ¿A qué voy? A que de repente hay pacientes que tienen a lo mejor anemia drepanocítica, pero ese paciente en ese momento llega perfectamente oxigenado y con una cantidad de hemoglobina normal. ¿Qué es lo que tú vas a...? Como es una anemia de tipo normocítico normocrómica, con normocítica normocrómica, el paciente va a llegar con índices prácticamente normales. Entonces tú vas a tomar la decisión, pues hay que sangrarlo, ¿no? Sangras al paciente. No se revisan las laminillas, efectivamente, te da los parámetros normales, sangras al paciente, y a partir de ahí, tú haces todo el procedimiento que tienes que hacer, la separación del paquete globular, el plasma y todo eso. A partir de ahí, tú te vas a dar cuenta que las bolsas, o bueno, la muestra como tal, la sangre que está dentro de las bolsas, se empieza a poner muy oscura entre los primeros días que la obtuviste. Claro, hay que hacer, independientemente de los estudios infecciosos y eso, tú vas a empezar a ver al paso de los días que empieza a ponerse muy oscura esa muestra. ¿Cuál es el problema? El problema está en que, pues finalmente, pues no tienes de dónde partir para... pues es que este paciente tiene anemia drepanocítica. ¿Qué va a pasar? Que estas células se desoxigenan dentro de la bolsa. Al momento en que se empiezan a desoxigenar, estoy poniendo el ejemplo del paciente con hemoglobina S, esa hemoglobina empieza a polimerizar, empieza a formar muchos drepanocitos y puede empezar a haber hemólisis en esa bolsa. O al igual pueden formarse muchos esferocitos y empieza a hemolizarse la sangre de esa bolsa. Por eso es que empieza a oscurecerse justamente. A partir de ahí, tú como ves que empieza a ponerse prietita la sangre, dices, bueno, pues esta hay que sacarla lo más pronto posible. Tú transfundes al paciente y el paciente se empieza a poner histérico. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Reacción transfusional. Cuando en realidad tú le estás pasando sangre de un paciente que no debiste haber sangrado, porque tiene una anemia hemolítica hereditaria. Y que la misma desoxigenación generó que se formaran esos drepanocitos y pues obviamente este paciente tú le estás metiendo sangre hemolizada, le estás metiendo hemólisis, por eso se pone histérico y aparte le estás metiendo drepanocitos. Eso es algo que yo he comentado con mucha gente en muchos lugares que trabaja justamente banco de sangre. Algunos lo están haciendo y algunos de hecho les ha servido para hacer tesis justamente con respecto a eso. Creo que es un buen trabajo, ¿no? Y que al igual si lo hacen muchas personas en diferentes partes del país, llegará algún momento en que se empiece a generar estadística real y se pueda compartir toda esa estadística y se haga un muy buen trabajo y que la gente que está al frente de lo que es el Centro Estatal o Nacional de la Transfusión Sanguínea entiendan que es necesario que el personal haga los extendidos sanguíneos. En realidad eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y que bueno, buena pregunta, porque sí, efectivamente, por ejemplo, digo, obviamente estos pacientes pues ya no entran, ¿no? Ya no entran justamente para lo que es la transfusión o para donadores, pero pues hay otros que sí pudieran llegar a entrar y a partir de ahí pues vamos a tener esa situación. Y en todos lados pasa eso, ¿eh? O sea, en todos lados sangran gente al por mayor y no saben si en realidad la muestra de ese paciente va a servir o no. Por eso los bancos de sangre tienen mucha merma, tienen muchas pérdidas y los materiales no son precisamente baratos, ¿no? Si algunos de ustedes trabajan en banco de sangre, sugieran esa parte y es importantísima. O sea, digan, bueno, sí, yo sé que hay lugares donde llegan 300 donadores al día. O sea, ahí sí está más complicado. Pero si te llegan 15 donadores al día, no los puedes evaluar bien.
En muchos bancos de sangre tienen tinciones rápidas, digo, están feas, pero se puede evaluar de una manera muy rápida a estos pacientes. Una tinción rápida, ¿cuánto te tardas? 20 segundos haciéndola. Tardas más en secar la laminilla. Eso es lo que pasa. Pero hay que considerar todas esas posibilidades. Porque sí, efectivamente, de repente, a lo mejor no pasa con los pacientes que tienen anemias microcíticas hipocrómicas, pero sí sucede con aquellos que tienen algún tipo de anemia que sea normocítica, normocrómica, generalmente de tipo hereditario y que no esté en un proceso hemolítico. Porque obviamente si está en un proceso hemolítico, la hemoglobina no les da para poder ser donadores. Eso es algo cierto. ¿Ok? Pero hay algunos que llegan muy bien oxigenados. Igual un paciente con esferocitosis hereditaria, si está muy bien oxigenado, pues al igual puedo verle 2, 3 esferocitos, más o menos entre 5 y 10 vamos a ver por campo aproximadamente, o incluso menos. Vamos a ver menos del 10% perdón, menos de 10 esferocitos por campo, y a partir de ahí, pues obviamente podemos decir, ¿sabes qué? ¿Lo sangramos o no lo sangramos? Pero lamentablemente no se trabaja así en los bancos de sangre. ¿Eso amerita más trabajo? Sí, amerita más trabajo y un poquito más de tiempo, pero pues hasta les convendría hacerlo, ¿no? Porque así ya no tienen tanta merma con respecto a sus bolsas y todo ese tipo de materiales que están utilizando, ¿ok? Y pueden ofrecer sangre de mejor calidad. Eso pensando que los pacientes son negativos a todas las pruebas infecciosas y todo eso, ¿no? Considerando esa parte. Entonces, pues yo creo que muy poca gente puede decir que mi sangre es muy claro. Muy poca gente puede decirlo, ¿no? Por mil razones que ustedes quieran. Aquí tenemos con deficiencia de hierro, en el cual tiene 4.670.000 eritrocitos, 7.2 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene volumen globular medio de 58.3 femtolitros, salud, tiene concentración media de hemoglobina globular de 26.3 y claro, la hemoglobina globular media de 15.3 picogramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ya es una anemia establecida por completo. Pero ojo, porque la cantidad de eritrocitos es normal. Una paciente que tenía alrededor de 39 años de edad, no, miento, porque esta sí la conozco también. A esta paciente tenía más o menos unos 19 años de edad y de hecho llegó porque se sentía mal, hermana de un compañero de trabajo. Entonces cuando vimos, pues tenía cantidades, claro, normales de eritrocitos, pero con una anemia microcítica hipocrómica importante. Ahora el RW está de 18.1%, las plaquetas están de 404.000 y bueno, los equipos siempre van a mandarles cosas interesantes que son microcitosis, 3 cruces, hipocromia, 3 cruces, anisocitosis, 2 cruces, o sea, ya tenemos una anisocitosis moderada con lo que es microcitosis e hipocromia notable, ¿ok? Entonces, bueno, digo, los equipos les van a mandar muchas alarmas, pero obviamente esto no se lo enseñan al paciente porque siente que se va a morir. Ve tanta cruz que dice, Dios mío, llévame, ¿no? Recógeme, ¿no? Digo, pues hay gente que así se mal viaja, ¿no? Pero fíjense, aquí lo que llama la atención es la cantidad de eritrocitos y los índices eritrocitarios y el grado de anemia. Ahora, una talasemia puede comportarse más o menos así, con cantidades de eritrocitos normales y microcitosis e hipocromia, y la hemoglobina puede estar un poquito más elevada o más baja de todo. ¿Vale? O sea, sí tenemos diferentes comportamientos con respecto a esto. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es revisar las laminillas. Se hizo el perfil de hierro, ahorita vamos a ver las fotos de esa paciente. El hierro sérico estaba de 28 microgramos por decilitro, cuando sé que el mínimo normal pues es 65, ¿ok? Tenemos la capacidad total de fijación de la transferrina en 512 microgramos por decilitro, cuando sé que el alto sería 478, límite alto. La saturación está de 5.5%, cuando sé que el mínimo normal es de 15%. La transferrina está de 537 miligramos por decilitro, y bueno, yo sé que el límite alto sería de 344 miligramos por decilitro, y la ferritina está de 5 nanogramos por mililitro, y en este caso, por la metodología, el mínimo normal bajo sería 22 nanogramos por mililitro. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por todas las de la ley, esta paciente tiene anemia por deficiencia de hierro, sin ningún problema, con un comportamiento completamente clásico. Cuando tengo baja la ferritina, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se produce más transferrina. ¿Por qué? Porque evito la degradación del RNA mensajero para esta transferrina. ¿Por qué? Porque no le pego hierro. ¿Se acuerdan de lo que vimos hace ratito con respecto a las proteínas responsivas a hierro?
y los elementos responsivos a hierro. Aquí el elemento responsivo a hierro sería la transferrina. Entonces, las proteínas que se pegan a lo que es el RNA mensajero de la transferrina, si no hay hierro, pues obviamente no quito o no desbloqueo el RNA mensajero de la transferrina y pues obviamente no puedo degradar por medio de ribonucleasas ese RNA mensajero para transferrina. Por eso es que se traduce y se produce mayor cantidad de transferrina. En el caso de la ferritina, pues obviamente hay poca ferritina. ¿Por qué? Porque hay poco hierro. Entonces, ¿para qué produzco más ferritina si no hay posibilidad de meter hierro? Como les decía, lo de las cajas de laminillas. Compro 100, hago 2 laminillas en 10 años, ¿no? ¿Para qué tengo tantas? Y así están en muchos lugares. ¿Sale? Entonces, si yo aumento la transferrina, aumento los sitios libres y disminuyo la saturación de manera indirecta. ¿Entienden? Entonces creo que con que ustedes entiendan estos datos que tenemos aquí, ya la hicimos. O sea, ya van a poder interpretar a la perfección un perfil de hierro, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y es algo muy sencillo, o sea, por eso necesitamos saber para qué tenemos esos parámetros, para qué tenemos esas pruebas de laboratorio, para poder, obviamente, respaldar lo que son los diagnósticos de estos pacientes. ¿Entienden? Pero fíjense, aquí tenemos algo que se llama deficiencia de hierro relativa. Este es un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido. Ahora, los leucocitos están pues ligeramente aumentados. Los eritrocitos están en 4.440.000, están ligeramente bajos, cuando yo sé que lo mínimo normal sería 4.5 millones. Hemoglobina de 8.9 gramos por decilitro. El hematocrito, bueno, 28.9. ¿Por qué? Porque tenemos microcitosis y tenemos hipocromia. O sea, tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Hemoglobina globular media de 20.1 cuando sé que el mínimo normal es 28 picogramos. Concentración media de hemoglobina globular 30.7 cuando sé que lo mínimo normal sería 32.5 gramos por decilitro. Y el RDW que también está aumentado y está en cantidad moderada. ¿Ok? Las plaquetas de 13.000 en este paciente, ¿por qué? Porque tiene síndrome antifosfolípido. Y de hecho, derivado de esto, también está generando anemia hemolítica autoinmune en este paciente. Pero también, derivado de lo que es el daño tisular, se está generando secuestro de hierro en este paciente también. ¿Por qué? Porque al momento en que empiezo a lesionar algún tejido, alguna estructura del cuerpo, aumenta la producción de interleucina 6. Y esa interleucina 6 es captada por el receptor de interleucina 6 en lo que son los hepatocitos, entonces produzco más hepcidina y empiezo a generar una anemia de tipo microcítica hipocrómica. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitar el hierro de la circulación. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo no sabe si es un proceso inflamatorio o es infeccioso o qué es lo que lo está generando. Simplemente el resultado son interleucinas que promueven, porque son derivadas de un proceso inflamatorio. Una infección genera un proceso inflamatorio. Un proceso autoinmune genera procesos inflamatorios crónicos también. Entonces, derivado de eso es aumento la producción de hepcidina. ¿Queda claro? Entonces, bueno, esto llegamos a observar también en pacientes con enfermedades autoinmunes. Ahora se hace el perfil de hierro. El hierro sérico está de 45 microgramos por decilitro, 20 unidades por abajo de lo normal. La capacidad total de fijación de la transferrina está en 197, está ligeramente baja, perdón. El índice de saturación está de 22.8, ese sí está normal. La transferrina está de 213 miligramos por decilitro y lo normal es de 163 a 344, está completamente normal. La ferritina está de 145 nanogramos por mililitro, está dentro de lo normal. Y pues obviamente en este paciente, cuando tienes ferritina normal o elevada y hierro sérico bajo, sugiere que lo que tiene es una anemia por deficiencia de hierro relativa. Hubo oportunidad de mandarle a medir la hepcidina con algunas personas que conozco, que de hecho estaban haciendo un trabajo de tesis con esto, y sale de 78.91 nanogramos por mililitro, y los valores normales son de 0.16 a 43.84 nanogramos por mililitro con respecto a lo que es la hepcidina. Entonces, con esto estoy confirmando que el paciente lo que tiene es una anemia por deficiencia de hierro relativa. ¿Por qué yo no puedo decir que tiene una deficiencia de hierro real? Porque tiene ferritina normal. Por eso no lo puedo decir. Aparte, la transferrina está normal. ¿Queda claro? Y pues obviamente el hierro sérico es el único que se disminuye
¿Por qué? Porque la epsidina lo que está haciendo es destruir todas aquellas puertas de salida de hierro que se llaman ferroportinas, formando un complejo ferroportina-epsidina, se endocitan, se fusionan vesículas, vesículas que degradan justamente estos dos componentes, y a partir de ahí me quedo sin puerta de salida del hierro correspondiente a lo que son los hepatocitos, los macrófagos y los enterocitos absortivos, ¿ok? Que son las células que van a tener ferroportina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, justamente por eso ponemos todos estos comportamientos, porque a partir de ahí pues vamos a poder entender más fácilmente el por qué se están generando todo este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque este paciente en realidad, bueno, tenía anemia, tenía plaquetopenia, una ligera leucocitosis. Ahora, la leucocitosis lo que tenía era mayor cantidad de neutrófilos de lo normal, tenía una ligera neutrofilia ese paciente, pero estos neutrófilos tenían un poquito de granulación azurófila. ¿Pero qué creen? Se veían esos neutrófilos fagocitando algunas plaquetas en el extendido. La fagocitosis se llevó a cabo en el tubo, por supuesto, cuando la muestra estuvo en reposo. Eso es algo cierto. O sea, es muy difícil fagocitar en la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque el mismo corazón evita que se genere esa situación. No es tan común que llegue a suceder esa parte. A lo mejor pudiera favorecerlo en la microcirculación sanguínea, pero pues es poco probable justamente por lo que estamos comentando. El tamaño de un leucocito y el tamaño de una plaqueta y el tamaño de un eritrocito son diferentes, y pues obviamente con el flujo se comportan diferente. Pero sería poco probable que estas plaquetas se hayan fagocitado dentro de la circulación. ¿Ok? Pero las veíamos en el extendido, y de hecho veíamos neutrófilos fagocitando eritrocitos también. Todo derivado de qué? Bueno, de que el paciente tiene justamente síndrome antifosfolípido. Recordemos que el fosfolípidos lo vamos a tener en todas las membranas celulares. ¿Ok? Entonces, justamente por eso se complica un poquito más el cuadro. Si el paciente tuviera lupus, a lo mejor no tendría un cuadro tan severo. Ahora, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de anticuerpos circulante. Pero en el caso del síndrome antifosfolípido, pues tú lo estás pegando a la zona más externa de la célula, que es la membrana. Entonces, salud, lo pegas, y a partir de ahí, lo que reconocen las células fagocíticas es la fracción FC del anticuerpo. Y van para adentro, son destruidas, y empieza a haber citopenias en sangre periférica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No los veo muy convencidos. ¿Ah? No recuerdo. ¿Cuál era? ¿Este? No, este no le hicimos reticulocitos, o al menos no los puse ahí. Se le debieron haber hecho, pero no los pusimos. ¿Ok? Ahí está. De hecho, empezamos a estudiarlo, una, por la cantidad de hemoglobina y la cantidad de eritrocitos, porque los índices estaban relativamente normales con tendencia a la microcitosis. ¿Ah? Y pues obviamente el RW, fíjense, estaba de 9.8, entonces estaba incluso normal, por decirlo de otra manera. Digo, se pone de 11.6 a 14 como normal, ¿salud? Pero 9.8 no tiene mayor problema. Entre más bajo es el RW, significa que las células son de un tamaño más similar. Hay menos variación. Así es, y ya por eso, justamente por la cantidad de eritrocitos y la cantidad de hemoglobina, le hicimos los reticulocitos, y a partir de ahí fue que obtuvimos 47.300. Estaban ligeramente bajos. ¿Ok? Vale. Entonces, sí, la verdad es que es interesante todo esto. Parece mentira como muchos pacientes que tienen deficiencia de hierro se nos van justamente por no hacer las laminillas. Uno entiende, claro, que hay lugares donde tienen mucho trabajo, pero pues para esos lugares que tienen mucho trabajo necesitan contratar más personal. Entonces, si no se están haciendo bien las cosas, seguramente es por parte de los dueños muchas veces. Ah, claro, personal capacitado. ¿De qué sirve? ¿Qué metes? ¿A qué no sabes? Claro. Por eso les decía que lo que nosotros necesitamos en el medio son morfólogos. Botonólogos sobran, esos abundan, pero necesitamos morfólogos, gente que sepa morfología, porque a partir de ahí es en realidad el plus que podemos dar o no. Eso es un plus,
¿Ok? No es perder el tiempo, no es de que, ay, ¿para qué lees las laminillas? ¿No? No es perder el tiempo, es hacer el trabajo al 100% y como está establecido desde que se empezó el estudio de la hematología. ¿Ok? Ahora, se lo comentaba a una casa comercial que fue a capacitarlos el martes, miércoles, algo así. Y yo les decía a ellos justamente, le digo, es que no engañen a los clientes, digan lo que es. ¿Sabes qué? El equipo te va a ayudar a contar más rápido, te va a ayudar a clasificar las células, sí, pero tú tienes que cotejarlo siempre con el extendido. Es que yo creo que la mala creencia que tenemos es tardarnos 2 horas en cada extendido, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es hacer las laminillas y si el equipo dice que el paciente está normal, 30 segundos al microscopio me puedo dar cuenta si en realidad está normal o no. Sin ningún problema. 1 minuto, si quieren, dedíquenle a cada laminilla. Es cotejar lo que dice el aparato. ¿Vale? Si el aparato les dice hay microcitosis, hay hipocromia, bueno, pues ya empiezas a checarle. Ah, no, pues sí, se ven leptocitos, se ven codocitos, se ven poiquilocitos, se ven anulocitos, eritrocitos hipocrómicos. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de aportar la mayor cantidad de datos, porque recuerden que en hematología la parte más importante se llama morfología. Y la morfología corresponde al 85% de la citometría hemática. Y si no, ofrecer las cosas como se hacen, o sea, citometría hemática falaz o citometría hemática vera. ¿Qué quiere decir? Que la citometría hemática vera lleva extendido, lleva una revisión morfológica, y la citometría hemática de mentiritas, pues obviamente no lleva eso. ¿Ok? De repente el médico empieza a solicitar biometría hemática con plaquetas. A ver, todas llevan plaquetas. Biometría hemática con eritrocitos, casi, ¿no? Todas llevan eritrocitos, ¿no? Biometría hemática con fropis, ¿no? Con velocidad de sedimentación globular. Digo, la velocidad pues sería más o menos para darse una idea de si puede haber alguna alteración adicional o no en ese paciente. Pero es necesario que se haga el trabajo como se debe. Ojalá y, como siempre les he dicho, ojalá y no fuera uno el que está en el microscopio, ¿no? O el que está pasando por el aparato. ¿Por qué? Porque honestamente a nosotros no nos gustaría que nos hicieran el trabajo así, a medias, y menos sabiendo lo que implica el dejar de reportar la morfología. ¿Cuánta gente creen que se complica? Porque a lo mejor los leucocitos están normales y tienen neutrófilos en cantidad normal, y resulta ser que la mayoría son bandas, y a lo mejor ese paciente está con dolor abdominal. A lo mejor ahí sí es apendicitis o una pancreatitis. Pero se les van. ¿Por qué? Pues dice que está normal. Sí, pero tú no sabes cuánto está pegado al endotelio y no sabes cuánto está en el sitio de inflamación o de infección de ese paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos son morfólogos, no botonólogos. Ah, sí, claro, claro. No sé, yo nunca he visto un extendido de esos, pero digo, sí hay gente que le conviene más tener un aparato que hace extendidos, es un hecho. Pero bien dicen por ahí que la práctica hace al maestro, ¿no? Eh, todos, la verdad es que si yo trabajo los 365 días del año y hago extendidos los 365 días del año, a lo mejor en 100 días hice los extendidos mal, porque no iba del ánimo, porque tenía yo problemas, o sea, hay muchas cosas que influyen. ¿Okay? Hasta para las mismas funciones, no siempre andamos con el ánimo que debemos y nos salen mal, o sea, te parece mentira, ¿no? Tú puedes seguir el protocolo como siempre lo haces, pero ahora ¿por qué quedaron así? Y siendo el mismo colorante que usaste ayer, y ayer las laminillas te quedaron preciosas, ¿no? Así andamos todos, o sea, sí influye el estado de ánimo para el desempeño, ¿no? Eso es algo cierto. Entonces, pues sí, obviamente, la práctica hace al maestro. Ahora, no se fíen de aquellos que dicen, yo te leo el extendido con respecto a lo que son los equipos automatizados. Así como están estos de las orinas, ¿no? Que suponen que hay, toman fotos, pues sí, de todo lo tienes que revisar, o sea, ese es el problema. Hay gente que mete las tiras de orina, sale normal el examen químico y ya no hace los sedimentos. ¿Por qué? Una, por flojera, a empezar. Y la otra, porque piensa que esos cojines incluyen células epiteliales, células renales, tricomonas y muchas otras cosas más, ¿no? O sea, cuando estamos mal de la cabeza, eso es lo que hacemos. Cuando no servimos para hacer un trabajo, eso es lo que hacemos. Entonces, pues mejor me dedico a timar a la gente de otra manera, no a costa de su salud. ¿Okay? Tristemente, eso es lo que vemos
en todos, bueno, en casi todos los lugares. ¿Ok? Sí, claro, pero hay que revisarlo. Y los extendidos. Ahora, ahí hay que ver, por ejemplo, si el equipo liberaba aire para secar las laminillas, porque ese es otro problema. Cuando yo hago un extendido y lo trato de secar rápido, los eritrocitos se altera la morfología. Es cuando dicen que se crenan, como que se les enchina la piel y vemos equinocitos que en realidad no deberían estar ahí. Ahora, peor aún, si le sopla uno con la boca, va a salir con cebolla y toda la cosa ahí. Pudiera ser. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante, claro, sí hacer hincapié en que no podemos omitir pruebas, no debemos obviar pruebas, eso siempre lo hemos dicho y pues bueno, tiene que respetarse. O sea, si nosotros sabemos que una citometría hemática en cualquier paciente incluye extendido sanguíneo, hay que hacerlo. ¿Ok? La gente de repente viene y le dice a uno, químico, es que en qué norma dice que yo tengo que hacerle laminilla a todos mis pacientes. Le digo, efectivamente no existe esa norma, pero se llama ética profesional. ¿Ok? Porque estás cobrando 200 pesos por un estudio cuando deberías cobrar 40 o 50 pesos. Pues estás cobrando algo que no haces. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo se llama eso? Chintearse al paciente, ¿no? Ya no estamos transando al paciente, porque yo le estoy cobrando algo que no le estoy haciendo. ¿Se vale? Yo para los que están en gobierno, pues ya. Pero para los que estamos en particular, por ejemplo, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Ok? Y pues obviamente, pues tienes que mejorar justamente la calidad del servicio. O sea, ese es el chiste. No se trata de empeorarlo. No se trata de dejar de hacer las cosas. Entonces, de repente la gente, como que su cerebro se lo pusieron al revés o se lo pusieron en otro lado y empieza a pedir cosas que están mal. O sea, y es que en donde dice que lo tengo que hacer, bueno, pues si tú eres una persona que cursó una profesión y tiene un título y una cédula profesional, en ese momento te comprometiste a dar el 100% o el 200% por los pacientes. ¿Ok? Y si no estás dispuesto, pues mejor déjale el puesto a alguien que sí tenga ganas de hacerlo. ¿Ok? Entonces, esa es la triste realidad de los laboratorios a nivel mundial. Porque los gringos también se equivocan y se equivocan bastante feo, pero feo con ganas. Me ha tocado de repente ver algunas cosas que dices, ay Dios mío. No porque el material venga en inglés, no porque ellos lo fabriquen, los hace mejores, Para nada, eso aquí sale sobrando. El producto puede ser de Tepito y puede tener una muy buena calidad, pero también puede ser de mala calidad. O sea, en todos lados se cuecen habas, a final de cuentas. En todos lados tenemos problemas serios de compromiso para ofrecer un servicio de calidad. ¿Vale? Es como aquel que invita a la gente a una fiesta y le dice, ay, atiéndanse, ¿no? Así más o menos estamos en los servicios de salud. O sea, desde que llega el paciente, pues sí, le tomamos la muestra y después nos desentendemos del 100% de cosas que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que estamos mal. Estamos, pero verdaderamente mal. Y aparte que les toque el superjefe, que sabe menos que todos, ¿no? Que sabe menos que el más malo, pues está peor todavía. Y esos abundan, Esos abundan. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros nos ponen bajo las órdenes de alguien que no tiene ni peregrina idea de lo que se trata, pues obviamente vamos a tener problemas, porque vamos a dejar de hacer cosas importantes. Y aquí pues obviamente necesitamos que el paciente tenga todos los datos necesarios para que se pueda establecer un diagnóstico, porque si el laboratorio reporta mal, el médico interpreta mal, porque esa es otra, ¿cuántos médicos en realidad saben interpretar las citometrías? Como el 20%. Y eso, porque de repente se les ocurre, va a haber una plática de esto, pues voy. En la actualidad, digo, en los diplomados de un servidor se empiezan a agregar estudiantes de medicina. Y qué bueno, porque ya se dieron cuenta que la hematología no es como la vieron en la carrera, o como ya la vieron un semestre antes, o como cuando ya egresaron y se dan cuenta que están para llorar la hematología del país. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, es que eso no se hace en donde estoy, lo tienen que hacer. ¿Ok? Lo tienen que hacer. Entonces, no es estar fastidiando por fastidiar. Si no nos constara que la gente se muere,
No diríamos nada, se los juro que no diríamos absolutamente nada. Porque dices, bueno, pues ¿para qué les insisto si no pasa nada? Pero cuando vemos que la gente se complica, cuando vemos que la gente se muere, por supuesto, pues obviamente es donde cobra relevancia tan solo saber diferenciar un eritrocito de una plaqueta y de un leucocito. Porque aunque no lo crean, hay gente que confunde monocitos con basófilos, confunde monocitos con plaquetas casi. ¿Okay? Pero eso es parte del desconocimiento que se tiene dentro de lo que es el laboratorio y la parte morfológica. Que no me voy a cansar de decir, digo, no porque yo sea morfólogo directamente, porque esa es la otra, o sea, de todos los que hemos egresado de la especialidad, ¿a cuántos en realidad nos ha interesado la morfología? Yo desde que estaba en el CEBETIS amo la morfología, ¿ok? Salí de la carrera, encontré una persona que me enseñó morfología y gracias a él puedo describir las células de manera casi perfecta, ¿ok? Pues no somos perfectos. Pero finalmente empiezan a aparecer ángeles en el camino. Y cuando tú estás destinado a algo, no hay que desaprovechar la oportunidad. Ahora, sabes morfología y complementas la parte teórica, ¿qué le puedes pedir a los demás? Nada. ¿Eso te hace diferente? Sí. Pero para mucha gente eso te hace arrogante, eso te hace soberbio, te hace de mil maneras. No, simplemente eres seguro de lo que sabes hacer. ¿Ok? Como por qué tengo que titubear cuando en realidad podemos hacer las cosas. O como por qué tengo que medirme por los demás. Que se pongan a estudiar los demás, ¿yo qué? Eso es lo que necesitamos, gente que se comprometa. Algunas personas estamos muy comprometidos con todo esto y en verdad queremos hacer algo más por este país y los pacientes de este país. A mí me corresponde directamente el área de hematología, pero así como me ha tocado hacerlo en la hematología, me ha tocado en la parte inmunológica, correspondiente a enfermedades autoinmunes también. ¿Ok? Hay poca gente que le gusta la inmunología, pero lamentablemente para todos la inmunología la necesitamos para todo. Que si no entiendo el fundamento de mi prueba, porque dice que genera turbidez, ¿no? ¿Y por qué genera turbidez? Bueno, ¿no? Para todo la necesitamos. ¿Ustedes creen que la microbiología no incluye inmunología? Pues entonces, ¿cómo voy a justificar la presencia de linfocitos T maduros, anteriormente atípicos? ¿Cómo voy a justificar la presencia de linfocitos plasmocitoides o células plasmáticas IgM? ¿No? ¿Cómo voy a justificar todo eso ante un proceso infeccioso? Puede ser bacteriano, micrótico, puede ser viral. Cuando yo logro entender todo eso, puedo ayudar. Y ojalá, pues toda la gente estuviera al mismo nivel. Claro, pues dependiendo de la experiencia que va adquiriendo al paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, es un consejo. Hagan las cosas como deben de hacerlas. Y los van a correr, que sea porque hacen bien las cosas o porque salen del común de la gente. Vuélvanse atípicos. Ahí sí vale volverse atípico. No como los linfocitos que simplemente lo que hacen es madurar, secundario un proceso de presentación antigénica y listo. ¿Se entiende? Hay que comprometernos un poquito más. ¿Ok? ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Bueno, que vayan a comer entonces. Vamos a comer y nos vemos en un ratito más. Nos vemos aquí a las 4 de la tarde.